Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Una bendición poder estar reunidos alrededor de la fe de creyentes. Un tiempo en el cual podemos fijar nuestra atención en la palabra de Dios. Y de seguro que si Dios nos provee un tiempo es porque hay recursos en la palabra que nosotros necesitamos y que Dios está dispuesto a darnos. Entonces, que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos aquí, en Milagro, Galápagos, diferentes partes de Ecuador, de Perú y en Argentina, nuestros hermanos, Dios los bendiga mucho. Entonces vamos a tomar nuestras Biblias para tomar una escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. El Evangelio de San Juan, capítulo 18. El Evangelio del águila, ¿no? 4 evangelios, los 4 seres vivientes. Ahora, vamos a leer el capítulo 18. Vemos que es Jesús siendo prisionero, traicionado por Judas. Jesús, la palabra, todo lo que Dios era en carne. Vamos para tomar un texto, vamos a leer desde el verso 12. Jesús ya es tomado preso, dice el verso 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Continuamos con el verso 19. Dice, lo llevan al sumo sacerdote, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora, al leer esto, visualiza el cuadro. No son soldados romanos, no son el mundo pagano que está poniendo prisionero a Jesús. Son aquellos que supuestamente aman a Dios. Al Dios que aman, lo tienen prisionero. Es algo triste. El Dios del que están predicando, ahora están buscando sacarlo fuera de escena. El sumo sacerdote, el máximo líder de la autoridad religiosa de aquel día, le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué predicas lo que predicas? Contrario a lo que nosotros predicamos. ¿Entiende? Porque en la mente del hombre siempre se crea una idea de que Dios no puede hacer algo diferente a lo que yo creo. Pero Dios vino y operó, no diferente a su palabra, pero diferente a las costumbres de creer que ellos tenían. Entonces, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, recuerde, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Le respondió Jesús, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió a Caifás, el sumo sacerdote. Es una escena que revela misterios del tiempo del fin. ¿Entiende? Porque como fue su primera venida, es su segunda venida. Es tan difícil, ¿entiende? En el mundo de la fe. Porque Jesús predijo que en el tiempo del fin, espíritus de cegar nuestra fe vendrían para que al que deberíamos amar, ¿entiende? Empezamos a combatirlo, ¿entiende? Es algo paradójico. Ellos que decían amar a Dios, Dios, Emmanuel, Dios con ellos,
qué humilde él, ¿no? Recibiendo golpes y todas esas cosas. Pero hay algo clave aquí. Vamos a usar la palabra como tema, identidad. Vamos a orar creyendo que hay grandes cosas en la palabra para poder ver a ese Dios invisible. Nuestra vista no lo verá, pero por la palabra lo podemos ver, no en la historia, pero en tiempo presente. Porque nosotros no estamos buscándolo un Dios, no somos, entiende, arqueólogos en la fe. ¿Entiende? No estamos buscando cosas antiguas, ¿entiende? Y diciendo, mira lo que Dios hizo, aquí hizo en Pedro, aquí hizo esto, aquí hizo el otro, y con eso contentándonos, ¿entiende? Porque hay profesionales en arqueología buscando cosas antiguas, ¿entiende? Pero Él es el yo soy. Nosotros queremos mirar lo que Él fue, lo que será lo que soy y lo que será mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Queremos verlo a Él en tiempo presente, pero ¿cómo lo veremos a Él? Si lo miramos allá, podemos verlo aquí. Porque Él no ha cambiado sus acciones, no ha cambiado su doctrina, no ha cambiado su naturaleza, su esencia. Solamente habrá cambiado de máscaras. Tal vez ya no será Pablo. Tal vez de nombre habrá cambiado la persona que usa. Tal vez ya no será una María Magdalena, una samaritana. Pero tal como obró allá, obrará aquí. ¿Entiende? ¿Cómo lo podremos ver? Vamos a mirar estas cosas. Y con ese entendimiento, digámosle al Señor, que Él pueda venir a nuestro corazón y revelar su palabra de una manera tan clara, tan nítida. Porque recuerde, solo Él puede revelar su palabra. Nosotros podríamos hablar de ella y instruirnos un poco, pero no cambiará nuestra naturaleza. Seguiremos siendo un montón de religiosos. Pero hay algo real, hay algo genuino. El mismo poder que cambió la gente en la Biblia, la samaritana, a Pedro, Caifás, a Saulo, ese mismo poder no ha menguado en Dios, sigue vigente. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, al leer esta porción de tu palabra, no solo la leemos de una manera histórica y saber lo que se hizo contigo, sino con el entendimiento que tu palabra, la Biblia entera es profecía, que habla todas las acciones del tiempo del fin. Por lo tanto, Señor, te decimos gracias por enviar tu palabra hasta este día, por preservarla a través de estos 2000 años y hacerla llegar, Señor, conforme tú la has querido traer hasta este día. Gracias por aquellos canales por los cuales tu palabra viajó, por aquellos hombres, aquellos creyentes que defendieron esta palabra, la guardaron, la preservaron y en este día ha llegado, Señor. Y gracias por traer la revelación de los 7 sellos, a la luz de la cual podemos mirar la Biblia de una manera gloriosa, Señor. Un gran libro glorioso. Y que nuestro corazón entienda la necesidad de revelación. Porque tú dijiste, si tu iglesia, la que es tuya, sería edificada sobre revelación. Y si estamos edificados sobre revelación, entonces, Señor, ninguna fuerza del infierno, ninguna puerta del infierno prevalecería contra nuestra fe. Nada nos estorbaría de tener una real comunión. No solo fanfarronear de que somos, y nuestros hechos muestran que no somos lo que decimos ser. Podemos aparentar, pero no deseamos ese tipo de actitud, ni ese tipo de religiosidad, Señor. Deseamos una realidad. Y si nos hemos reunido con ese deseo, pues en ti hay suficiente capacidad y poder para hacer de nosotros lo que te suplicamos, porque al fin y al cabo, ese es el propósito por el cual fuiste a la cruz, de tener una iglesia limpia, santa, sin tachas, sin manchas, sin arrugas, Señor, con un real testimonio de hijos e hijas de Dios, no llenos de ignorancia, pero de luz, Señor, luz divina y de la mente de Cristo, que revela, Señor, el acceso a esa vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos asignas. Tomaremos, Señor, con mucha expectativa este tiempo y con gratitud, porque sabemos, Señor, cuán bondadoso ha sido siempre estos tiempos y hoy no será una excepción. En el nombre de Jesús, te agradecemos también porque creemos que mientras tu palabra es traída, beneficios, Señor, de tu palabra serán concedidos, Señor, y suplirán las necesidades de cada uno de tus hijos en cualquier parte donde tu palabra esté llegando, Señor. En el nombre de Jesús, es nuestra súplica y te decimos gracias por todo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, tomen sus asientos. Gloria al Señor. Juntos fijemos nuestra atención en estas cosas. Ahora, identidad tiene que ver con lo que nosotros pensamos que somos. ¿Entiende? Puede ser, alguien te dice identifíquese, ¿no? Ve cuál es tu identidad, ¿no?
Es algo de lo que estamos seguros de lo que somos. Ahora, y eso es lo que queremos ver, ¿de qué estamos seguros? ¿Qué crees que eres tú? ¿Quién crees que eres? ¿Cuál crees que es tu posición? ¿Entiende? Ahora, ¿para qué crees que estás en la tierra? ¿Por qué crees que debes luchar? Definitivamente estamos aquí en la tierra para luchar por algo. ¿Entiende? Cada uno va a luchar por algo, cada uno. ¿Ve? Quieras o no, porque según la profecía de la Biblia, ¿ve? Dos poderes han salido, uno bajó del cielo, otro subió del infierno. ¿Entiende? ¿Ve? El ángel fuerte descendió del cielo con el libro abierto. ¿Entiende? Pero 3 espíritus inmundos a manera de ranas suben del infierno. ¿Para qué? Para reunir la gente a una guerra, a una batalla, buscando soldados. Pero para que soldados vengan a escena, se les tiene que dar una identidad. Se les tiene que convencer, esta es tu nación, este es tu país, esta es tu patria, esta es tu bandera, tú tienes que dar tu vida por esto, luchar por esto, entrenarte por esto, ser experto en cada pelea, en cada batalla, y lo entrenan. Y le enseñan a manejar cada arma, y le enseñan qué debe defender y qué debe destruir. Le dan una identidad. Entonces él sabe, ¿me entiende? Si es bajo un país, él sabe, ¿ve? Yo estoy dispuesto a morir por mi patria, pero eso es lo que se le sembró. Se le convenció, él piensa que es un soldado de ese país. Él está seguro de eso. A él no le importa sacrificarse por eso, ¿entiende? Porque ha recibido esa identidad. Él está seguro que eso es lo mejor para él en la tierra, ¿entiende? Entonces, pero eso viene a través, ¿entiende? De intereses que se le hace creer a él, ¿ve? Tú puedes dar tu vida por la vida de muchos, por tu territorio, en este caso en guerras, ¿no? ¿Ve? En empresa también buscan los empresarios, contratan, ve usted, entiende, algunos asesores y todo por el estilo, para que ese trabajador tenga identidad, se identifique con esa empresa. Entonces le dicen, mira, estás en la mejor empresa, puedes ser el mejor vendedor, tenemos el mejor producto, y él se lo cree cuando va allá, ¿entiende? Entonces él va, nosotros vendemos el mejor producto, ¿entiende? Sí, pero la de allá nosotros tenemos las mejores ofertas, tenemos lo mejor en esto, tenemos lo mejor en esto, ¿entiende? Él se identifica, él es, ve usted, convencido de que eso es lo que le conviene, porque él lucha y porque trata de dejar muy en alto a la empresa que representa, porque él entiende que de ahí va a sacar beneficios. ¿Entiende? Lo mismo es en el cristianismo. Lo mismo es. ¿Entiende? Cuando nosotros venimos a la vida cristiana tenemos que entender qué espíritu está trabajando con nosotros. Porque advirtió la Biblia de espíritus que estarían en el tiempo del fin, para engañar si fuera posible a los escogidos. ¿Entiende? Para hacer de nosotros soldados. ¿Entiende? Y es ahí donde tenemos que entender que muy dentro de nosotros, ¿qué estamos dispuestos a defender? ¿Qué estamos dispuestos? ¿Por qué estamos dispuestos a luchar? ¿Entiende? Entonces depende del espíritu que te está dando una identidad, que te está convenciendo. Mire aquí a Jesús. Espíritus vinieron para preparar al pueblo y darles una identidad, y ellos piensan, ¿entiende? Les convencen, le dicen, mira, el hombre más grande, el más ungido, ¿entiende? Es el sumo sacerdote, él es el más grande, y tú tienes el privilegio de ser uno que pertenece a esta religión, de ser uno que está bajo la autoridad de este sumo sacerdote. Entonces ellos recibieron esa identidad. Ahora, a ellos no les importa juzgar a Jesús por la palabra, por la doctrina, porque ellos ya están convencidos, ¿entiende? ¿Ve? Que la palabra no importa, que la palabra no cuenta, que es lo que su religión dice. Cuando se da cuenta hay una guerra, a los soldados no les importa si su país tiene razón o no. Ellos están dispuestos a matar, porque ellos saben, son soldados de ese país, ellos no están buscando quién tiene la razón o quién no. Ahora el otro también pelea y es una matanza terrible. Eso es lo que sucedió. Cuando Jesús descendió era Miguel y era Lucero frente a frente aquí en la tierra. ¿Entiende? Los soldados de Miguel y los soldados de Lucero. ¿Entiende? Entonces los soldados de Lucero, ve usted, piénselo, no eran romanos, eran religiosos, eran gente que decía que creía en Dios, pero se les dio una identidad falsa, se les convenció de algo que no les convenía. ¿Les convenía a ellos estar contra Jesús? No les convenía, si Él es el único camino, si Él es la única verdad, si Él es la única vida que había. No hay otra opción, pero no les convenía estar contra Jesús. Pero esa es la táctica de espíritus en el mundo invisible, en el mundo que no se ve, buscar venir y darnos una falsa identidad. Para que nosotros creamos esas cosas, pensemos que somos lo que no somos, porque ellos no eran, ¿entiende?, traídos aquí a la tierra para luchar contra Cristo. Ellos pensaban que eran soldados de Caifás. Para eso Dios los creó, para ser soldados de Caifás, lo cual era del diablo. ¿Entiende? No, y no les convenía ser soldados de Caifás.
¿Entiende? Entonces hay gente luchando. Ve usted, piénselo. Tú te das cuenta, alguien si tiene un poco de influencia y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo y vamos a hacer un grupo de pandilleros, un grupo de secuestradores, otro grupo y así. Entonces le convencen, mira, si tú vienes aquí y estás bajo el jefe fulano de tal, ¿entiende? Y si luchas por esto, vas a ganar dinero, vas a tener esto, vas a tener lo otro. ¿Por qué crees que funciona la delincuencia? Funcionan esos grupos de pandilla. ¿Por qué? Porque se les convence que eso es lo que les conviene. Y te das cuenta que ellos se arriesgan tanto. Si el jefe dice vayan a hacer esto, ellos se van aunque les cueste la vida. ¿Qué es? Se les siembra una identidad. Se les da una identidad. Y ellos piensan que son eso. ¿Entiende? Ellos piensan que han nacido para eso. Ellos piensan que eso es su mundo. Eso es lo que les conviene. Y ahí están, aquí. Este soldado, cuando Jesús, cuando le dice, ¿y tu doctrina? ¿Y tus discípulos? Háblanos de eso. Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Quieres saber mi doctrina? Nunca hablé, nunca escondí mi doctrina. ¿Entiende? Porque era verdad y la verdad nunca se esconde. ¿Entiende? La verdad está dispuesta a ser probada bajo cualquier circunstancia. ¿Entiende? Entonces pregúntalos a ellos. Este soldado se levantó porque a él se le había enseñado. Nadie le levanta la voz al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote se le respeta. Y ustedes están aquí para proteger a esa gran autoridad de Dios. Porque él pensaba que el sumo sacerdote era el gran representante de Jehová. Y cuando vio aquí a alguien que le dijo, que le habló de tú a tú al sumo sacerdote, porque nadie le levantaba la voz. Pero aquí está Jesús, que sabe que no es así. El cristianismo no es un sistema. No es un sistema que te enseña a temer hombres. No es un sistema que te enseña que hombres están más que en una posición más grande que tú. El cristianismo te enseña, sea predicador, sea obispo, sea quien sea, no es más grande que tú. Todos son iguales. Jesús vino a traer ese tipo de enseñanza. Dios no tiene hijos más grandes, otros más grandes, otros más grandes. No, Dios solo tiene hijos. Pero ellos fueron enseñados mal, se les dio esa identidad. ¿Ve? Él es el más grande de todos. Nadie a él le falta el respeto. Entre nosotros podemos decirnos algo, pero a él nadie le falta el respeto. ¿Entiende? Que se les hizo creer eso. Se les hizo entender. Y tú eres aquel que tiene que cuidar, que a él nadie le falta el respeto. Entonces ellos se volvieron soldados de Caifás. ¿Pero qué es? ¿Por qué el diablo tiene éxito? Porque si este soldado hubiese leído y conocido la palabra, hubiese juzgado por la palabra a Caifás y hubiese juzgado por la palabra a Jesús. Y se hubiese dado cuenta, ¿entiende? Por la doctrina, porque Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. ¿Entiende? Por la palabra hubiese descubierto quién es el mentiroso, porque lo están acusando a Jesús de mentiroso, le están acusando a Jesús de falso, porque predicó no igual que ellos. ¿Entiende? Pero Jesús nunca predicó fuera de la palabra de Dios. Pero en esos días, ese espíritu buscó a la gente darles un poquito de la palabra y luego sus ideas. Un poquito de la palabra y luego sus ideas. Nunca fue el plan de Dios traer un sistema donde haya un líder, un gran pastor, y sobre ese pastor otro pastor, y una gran jerarquía. Ese es un espíritu de Roma. ¿Entiende? Nunca ese es el plan de Dios. Eso no es bíblico. ¿Entiende? Y Dios no ha cambiado su forma de tener su iglesia. ¿Entiende? Dios no ha cambiado. No, Señor. ¿Ve? ¿Pero qué es? Esos mismos diablos que estuvieron allá en la primera venida son los mismos que están acá. Y Jesús nos advirtió que tenías que discernir, no creas a todo espíritu. Pruébalos. ¿Con qué? ¿Con mi idea, con mi pensamiento? ¿O va a cerrar los ojos de repente y Dios me da una visión, un sueño? Hay una sola cosa segura para probar cada espíritu: la palabra de Dios. El corazón es engañoso, lo que yo sienta no es por el sentir, pero la palabra es algo seguro. ¿Entiende? Es algo seguro. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Más seguro que el cielo y la tierra es la palabra de Dios. Y hay espíritus en el mundo de mentira, cierto, hoy están aquí. Tal como Jesús lo advirtió, y serán tan poderosos su engaño que si fuera posible engañaría a los escogidos. Es tan poderoso su engaño que sería como en los días de Noé, que solo 8 personas escaparon. ¿Entiende? Y cuando nosotros miramos multitudes de gente llamada cristiana, ¿entiende? Si nosotros miráramos por la palabra, entonces eso nos crearía problemas otra vez, como le creó problemas a Jesús. Porque en los días de Jesús, quedarse con la palabra era algo problemático, porque era contra el sistema de Roma, porque era el espíritu de Roma el que tenía esos sistemas. Entonces, si este soldado hubiese conocido la palabra, la identidad de él pensaba: soy soldado, soy defensor de Caifás. Eso es lo que le habían convencido. Claro, así decía el sistema. Y tal vez firmó los documentos que él se comprometía a ser el gran defensor de Caifás. ¿Entiende? El gran guardaespaldas, y lo habrán hecho jurar. Está bien. Pero cualquier cosa, cualquier juramento que te ponga en enemistad con Dios, no te conviene. No te conviene. ¿Entiende? ¿Captas cosas? ¿Ve?
Tenemos que entender lo que nos conviene a nuestra alma, lo que nos conviene a nuestro destino eterno. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. ¿De qué te sirve ser fiel a tus juramentos o a tus compromisos aquí en la tierra? ¿Entiende? Por eso Jesús dijo, a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y si lo de César choca con lo que es de Dios, me quedo con lo que es de Dios. Entonces, cuando miramos esta situación aquí, nos damos cuenta cómo es. Que este soldado, él piensa, soy soldado de Caifás y voy a defender a Caifás. ¿Ve? Porque así le han enseñado a él, así le han instruido. ¿Te das cuenta que hoy es lo mismo? La gente está dispuesta a luchar por su religión, por su iglesia, por su pastor. ¿Entiende? Por su sacerdote. ¿Entiende? El metodista lucha por la iglesia metodista, el bautista por la bautista, el pentecostal por la pentecostal, el católico por la iglesia católica. ¿Qué es? Se le ha dado una identidad, le ha dicho, tú eres católico. Tú eres, y se le ha repetido tanto que él dice, yo soy eso. Y cuando alguien viene y le habla diferente, a él no le importa si está en la Biblia, porque ya recibió una identidad. Él piensa, soy católico. ¿Entiende? El éxito de Satanás, de tener soldados que estén dispuestos a morir por eso, es darles una identidad. Es decirles, esto eres tú. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? ¿Ve? Ya sea pentecostal, ya sea lo que sea cualquier iglesia. ¿Entiende? La táctica del diablo es hacerte un soldado de iglesia, un soldado de un sistema. Pero, hermano, si el Espíritu Santo trata en ti, ¿entiende? Tú vas a decir, sea mamá, sea papá, sea sacerdote, sea el pastor, la palabra es más grande que todos. La palabra de Dios es primero. Porque al fin y al cabo, ni papá, ni mamá, ni el pastor, ninguna iglesia va a pararse por ti. Pero sí Jesucristo. Y eso es lo que nos conviene a nosotros. Recibir, ese es el entendimiento que tenemos que recibir. Aleluya. ¿Entiende? Entonces es ahí donde dentro de nosotros tenemos que examinar qué espíritu está tratando con nosotros. ¿Entiende? Ve, porque piénsalo, si tú vas a algún católico y le hablas de su iglesia, no, si mi iglesia, no lo toques. ¿Entiende? Como este soldado, no toques a Caifás. Y le golpeó a Jesús. Qué triste. No sabe quién está golpeando. Y nosotros, yo no golpeo a Jesús, pero cuando por causa de defender tu iglesia golpeas la doctrina correcta. ¿Entiendes? Es el mismo Jesús y la palabra son uno. ¿Entiendes? Jesús, porque Él fue el verbo que se hizo carne. Jesús y la palabra son uno, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Tú dices, mira cómo le golpeó a Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra relación con la palabra, con ese mismo Jesús que estuvo 2000 años atrás. Porque todo lo que Él es allá, su palabra es aquí, todo su palabra es aquí, lo mismo. Y tenemos que mirar cuál es nuestra relación con esa palabra. Porque espíritus vienen para hacer de nosotros, para darnos una identidad que no nos conviene, para estar defendiendo a Caifás otra vez. Claro que ya no se llama Caifás, seguro. ¿Entiende? Puede llamarse, ve usted, el tabernáculo fulano de tal, la iglesia fulana de tal, la denominación fulana de tal. No importa quién sea. Él puede cambiar de nombre porque es el mismo espíritu. Y nosotros estamos luchando. ¿Ve? ¿Entiende? Capta esas cosas. Pero cuando tú has decidido, ¿entiende? Recibir la identidad que Dios te da. Jesús cuando vino los encontró a la gente asustados. ¿Entiende? Les dijo, ay, el que falta respeto a Caifás. Aquí dice la Biblia. Y empezaron a usar la Biblia mal para sus propios beneficios. Ve, ellos empezaron así, mira, aquí dice, el que toca mi ungido, toca a la niña de mis ojos. Aquí está el ungido de Dios. Cuidado, le falta ese respeto. Y la gente estaba asustada. Y todos estaban asustados. Hablaban de Caifás y todo el mundo se ponía a temblar. Hablaban de Anás, de los sacerdotes. Y todo el mundo estaba asustado de hombres. Entonces Jesús vino y dijo, les voy a enseñar a quién deben temer. Jesús vino a quitarles el temor, porque su temor era, temían al templo, temían a fariseos, a saduceos, temían a líderes y no temían la palabra. ¿Entiende? Entonces Jesús dijo, les voy a enseñar a quién deben temer. Jesús tuvo que devolverles la identidad correcta a los discípulos. Le dijeron, Señor, pero no te has lavado las manos para comer. Jesús tuvo que decirles, muéstreme la palabra eso. Pero Señor, los sacerdotes dicen, ¿entiende? Y si no nos lavamos nos contaminamos. Jesús les dijo, no es así. Lo que entra por la boca no contamina al hombre. Además dijo, eso va a la letrina. Jesús tuvo que limpiarles la falsa identidad que el diablo les dio. Tradiciones que añadieron a la palabra para causar que el pueblo esté asustado de hombres. Y eso es lo que Dios, si viene a tu vida, te va a quitar lo mismo. Te va a quitar tu mirada de una iglesia, de un hombre. Y te va a poner tu mirada de regreso en la verdad. Porque si el Espíritu Santo viene a ti, cuando Él venga les guiará toda la verdad. Respeto a un hermano, respeto a una hermana, lo respeto a cualquier creyente, tal como respeto a cualquier ministro. No hay excepción de personas en mí. Esa es la identidad correcta. Aleluya.
Porque recuerde, la identidad que recibimos, eso vamos a creer que somos. Entonces vamos a creer, no, si hablan de mi pastor, oh hermano, yo salgo a la defensa. ¿Entiende? No como ha dicho, mi pastor es verdadero y que no es falso. Pero ese es otra vez un defensor, ¿entiende? De algo que no le conviene. No te han llamado a ti a ser testigo defensor de un predicador. Te han llamado a ti, Jesús dijo, seréis mis testigos. Testigos de la palabra. Hermanos, si hablan algo de mí, porque si hablan, de repente critican, fulana hermana, ese está mal esto, y sale uno a defenderse, y voy a aclarar las cosas, eso no es así, como están hablando mal de mí. Tranquilo, ese no eres tú. Y además Dios no te llamó para ser defensora de ti mismo, de ti misma. Dios te llamó para ser testigo de Él. Y cuando el creyente entiende estas cosas, dices algo contra mí, dilo. ¿Entiendes? Más hablaron de Cristo, ¿quién soy yo que hablen bien de mí? Más bien Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes, ay de vosotros. Pero bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Dice, hablan de mí tanto mal, pero con razón. ¿Entiendes? No, ahí no hay bienaventuranza, pero es cuando es mintiendo, cuando tú haces las cosas correctas. Y aún así hay crítica, insulto y todas esas cosas. ¿Qué es? Gozaos y alegraos. Pero eso es la palabra, lo que te enseña la palabra. Pero el espíritu errado, él te va a enseñar a defenderte a ti. ¿Entiende? O a defender al predicador, o a defender tu iglesia. ¿Pero por qué has venido tú a una iglesia? ¿Entiende? ¿Por ser soldado de una iglesia? ¿O has venido con necesidad de encontrar a Dios? ¿Entiende? Si tú te encuentras, entiende, con el Espíritu Santo, que si tú realmente vienes a buscar a Dios, ¿ve? Y el líder es correcto, ¿entiende? Y el Espíritu Santo te ministra, Él no te va. Jesús dijo, cuando Él venga me honrará a mí. ¿Quién es Jesús? La palabra. ¿Entiende? Él va a darte una identidad, te va a decir, tú eres soldado de la palabra. Señor, me defiendo cuando me critican. Él te va a citar la Biblia y te va a decir, más hicieron de mí que soy el árbol verde. Y yo no me quejé, no reclamé, me decían Belcebú no me iba. Caifás, tenemos que arreglar. ¿Qué? Me han dicho que tú has dicho Belcebú de mí. ¿Cómo estás hablando eso? Yo nunca hice eso. Jesús va a decir, yo te he dado ejemplo. Pero nosotros, hermana, disculpa hermana, la hermana dice, que tú has estado diciendo estas cosas de mi hermana, ¿cómo puede ser eso? Nosotros como cristianos tenemos que estar hablando bien el uno del otro. Y uno empieza a arreglar la situación. Jesús nunca hizo eso. Mira a David, ¿entiende? Y le insultaban y dijo, Señor, déjame cortar la cabeza a este. David le dijo, déjalo, Dios lo ha dicho que me maldiga. ¿Entiende? ¿Qué es? Pero si nosotros recibimos otro tipo de espíritu, va a decir, tú eres cristiana. Cuidado que hablen mal. Y si alguien habló mal de ti, te vas. Mira, la palabra dice, yo soy un hijo de Dios por si acaso. Y si hablas de mí, blasfemas. ¿Entiendes? Y Dios te va a castigar. ¿Entiendes? Y uno empieza, y eso no es la actitud de un cristiano. Míralo a Esteban. Piedras y todo por el estilo. ¿Qué es? Perdónalos, Padre. Y eso lo traumó a Saulo. ¿Entiende? Esa es la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a hacer soldados de nuestra propia causa. No nos va a hacer soldados de defender nuestra iglesia, nuestra religión o nuestro pastor. Respetamos, si es un siervo de Dios, lo respetamos y te aseguro que Dios se encargará de honrarlo. Eso es todo. ¿Entiende? Si agrada a Dios. ¿Entiende? Y cada creyente va a valorar eso, ¿entiendes? Pero el respeto no se impone. ¿Entiende? El respeto se gana. ¿Entiende? Y no se usa la palabra para eso. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Cuando espíritus cerrados vienen, hermano, uno se encuentra en una condición triste. Se vuelve defensor en este caso, mira a este defensor de Caifás. Y golpeando a Jesús. Porque él piensa, soy soldado de Caifás. ¿Qué piensas tú? ¿De quién crees que eres soldado? ¿Por quién estás luchando tus luchas? ¿A quién después estás dispuesto a defender? ¿Entiende? Tú dices la palabra, pero ¿cómo si no la conoces? ¿Entiende? De repente alguien viene y ataca la palabra con su predicación. Si es un pastor y está predicando contrario a la palabra, yo estoy hasta diciéndolo amén cuando él está hiriendo a Cristo. Como Pablo, hasta que lo apedrean a Esteban y él está ahí dice consintiendo, porque él no conoce la escritura. ¿Entiende? Entonces él no se perdonaba eso. ¿Ve? Y nosotros vamos a veces, el predicador predica contra la palabra, porque como no la conocemos, ¿entiende? Los espíritus son muy astutos. ¿Ve? Pueden decir, mira aquí la palabra dice. ¿Entiende? Y te pueden leer un pedacito, pero la otra parte, ¿entiendes? Ve, por ejemplo, puede decir, mira la palabra dice, ve, obedecer a vuestros pastores. Claro, pero la parte de abajo dice, considerando su conducta. ¿Entiendes? La palabra dice, mujeres, obedecer a vuestro marido. Sí, porque él es vuestra cabeza, correcto. Pero también dice, la cabeza del marido es Cristo. Pero si él es uno que usa la palabra bajo un espíritu errado, ella no va a leer la otra parte. Es decir, aquí dice que tú tienes que respetarme. ¿Entiende?
Y si es la mujer dice, mira, considerar a la mujer como vaso más frágil. Y cada uno va a usar la palabra a su favor, dándonos una identidad falsa, y nos volvemos luchadores por causas que no nos convienen. Nos volvemos soldados peleando batallas que no nos convienen. A nosotros nos conviene pelear la batalla de la fe. Y la fe no es basada en nuestros propios intereses o de una iglesia o de un predicador. La fe es la fe. La fe lucha la batalla, ¿se entiende? Por la verdad, la batalla es por Cristo. ¿Entiende? Por aquel que murió por nosotros, por aquel que se entregó todo para abrirnos un camino de regreso a eternidad otra vez. Entonces, pero hay un mundo invisible, espíritus profetizados en la Biblia que estarían operando. Sin la Biblia no lo conoceríamos qué están haciendo, porque no lo puedes ver, no lo puedes detectar con el pensamiento, con el oído. ¿Entiendes? Pero la Biblia te revela. Captas cosas, porque Jesús dijo, el mismo, cuando Jesús está subiendo y ellos están mirándolo a Jesús subir, recuerda, principio y fin son lo mismo, alfa y omega son lo mismo. Por eso dice, soy el principio, soy el fin, alfa y omega. ¿Me entiende? Dice, el mismo Jesús que ustedes han visto subir, el mismo regresará. ¿Entiende? Y para enfrentarse con los mismos espíritus. ¿Qué espíritus? Espíritus que nos buscarán hacer de nosotros otra vez soldados contra Cristo. Otra vez en el tiempo del fin, otra vez en su segunda venida. La gente habla del fin y piénsalo. Y todavía piensan que se van a ir allá. Recuerda, solo entra allá aquel que pelea por la palabra. Nadie más entra allá. No entras por ser creyente de una iglesia. No entras por ser miembro de una iglesia. Eso muestra en la Biblia que por eso entras. No entras ni por un bautismo. ¿Entiendes? Nada, ninguna acción religiosa, ni buenas obras te hacen entrar allá. Hay una sola cosa por la que entras. Es que seas soldado de la palabra. Probamos eso. Recuerda, ¿ve? Porque Jesús dijo, al que más ama, es porque más se le perdona. El perdón que Dios te ha dado a ti, como consecuencia del perdón, automáticamente el resultado es amor a la palabra. Míralo, esta mujer que estaba en la casa de Simón, ¿entiende? Ahí lo tienen a Jesús, sucio, sin lavar los pies y todo a un costado. Y esta mujer, pecadora, pero ella, ¿cómo puede ser? Ve, a todo el mundo tiene buena vestimenta, bien lavados, perfumados, y esta mujer, ¿entiende? Mira esa situación, que Jesús está ya arrinconado, no lo atiende, lo han invitado, pero para deshonrarlo. Mucha gente lo invitó a su vida, mucha iglesia lo invitó a Jesús, pero para deshonrarlo, ¿entiende? Y solamente hacen protagonistas a su iglesia, a su religión, a sus propios intereses humanos. ¿Entiende? Mira cuál es el énfasis de la predicación. ¿Estás enfermo? Ven que Dios te sane. ¿Entiende? ¿Te falta dinero? Ven que Dios te bendiga. ¿Entiende? ¿Tiene necesidad? Pues Dios te va a dar tu necesidad. Y todo el énfasis es en que vengas a estirar la mano y que Dios te dé todo. ¿Entiende? Pero cuando estaba Jesús aquí en la tierra, te das cuenta que gente que la Biblia la registró como protagonistas, era gente, ¿entiende? Que vio la necesidad de Cristo en ese día. Como esta mujer, miró, arrinconado por allá. Ella se fue, trajo todo lo que, con todo su dinero que podía, compró un perfume. ¿Entiende? Y Dios le abrió un canal a través del cual llegue a ungirlo. Y ahí estaban criticándole, ¿entiende? Dijeron, si ese fuera profeta, supiera que esa mujer es pecadora. Entonces Jesús se dio vuelta y le dijo, Simón, entré a tu casa, no me honraste. ¿Entiende? No me diste nada, no me atendiste. Pero esta lo ha hecho. ¿Sabes por qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué puede amarme? Porque sus pecados están perdonados. ¿Y por qué tú no me amas? Porque no tienes perdón. ¿Entiendes? Y mucha gente, ¿por qué crees que no aman la palabra compasión? No se vuelven soldados de la palabra. Porque no están perdonados, según la Biblia. Escuche estas cosas. Mire al ladrón en la cruz. La gente mucho habla del ladrón en la cruz. ¿Entiende? ¿Por qué él entró? Todos lo están insultando a Jesús. Todos se están burlando. ¿Entiende? Bájate de la cruz. A ver si eres el Mesías. Todos se burlan, hasta el otro ladrón. ¿Entiende? Pero este ladrón empezó a entender. Empezó a mirarlo a Jesús de costado, tal vez, crucificado ahí con él. ¿Entiende? Y empezaba a escuchar, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. No, dijo, este no es un hombre común. Castigado injustamente, torturado. Entonces él despertó y dijo, Señor, ¿entiende? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres ese Mesías. Al verlo a su actitud. Entonces cuando veía que lo seguían insultando, él tal vez no tenía manos para defenderlo. Pero con su boca él dijo, ¡cállate! Nosotros merecemos esto, pero él no. Jesús se dio vuelta y dijo, estarás conmigo. ¿Qué es? Para que pueda entrar
tuvo que ser un defensor de la palabra. Cristo era la palabra. Míralo a Rahab. Tú dices, mira, ¿por qué Rahab entró? Porque vio a esos dos soldados de Josué, tipo de la palabra, en peligro, huyendo. Y Rahab se arriesgó. Y Rahab dijo, vengan a mi casa. ¿Me entiende? Arriesgó su vida contra su propia nación. Se jugó su vida por esos soldados, por esos israelitas. Y cuando ella hizo eso, Dios le dio una señal que su casa no sería destruida. Porque defendió a esos soldados. Al defender a ellos, defendió la palabra. ¿Entiende? Defendió el pueblo de Dios. ¿Entiende? Puso en riesgo su vida. Pero la enseñanza errada nos hace creer que solamente Dios puede darnos, nosotros no podemos darlo nada a Él. ¿Entiende? Nosotros no podemos darlo nada a Él. Lee la Biblia. Todos. Mira, David dijo, yo tengo mi casa, Dios me ha dado victorias, pero el arca era la palabra. Tiene una pequeña tienda. ¿Cómo puede ser? Yo tengo una casa y el arca una pequeña tienda. No, Señor, dijo, yo haré una mejor casa para el arca. Dios le dijo, yo no te he pedido, David, pero por cuanto has hecho esto, yo te juro que de tu simiente levantaré un rey eterno. ¿Por qué? Porque Él quiso hacer algo por la palabra. Nosotros sí podemos hacer algo por Dios. ¡Aleluya! ¿Entiende? Otras cosas. ¿Ve? ¿Pero qué es? La doctrina hoy está siendo atacada por cada religión, por cada vida. Todos se han vuelto soldados de su propia religión. Cada uno defiende su religión. No les importa si esa religión está correcta con la Biblia. No importa. Pero si el Espíritu Santo, tú le invitas a Él, Él te va a enseñar por la palabra que tú vas a examinar a cada religión. Cualquiera se puede venir y decir, yo soy pastor, yo soy ungido, Dios me llamó y me dio una experiencia. Claro. ¿Entiendes? Y yo vi un ángel y me sanó, me sacó de los vicios y toda esa cosa. Está bien. ¿Entiendes? ¿Ve? Pero eso no es la regla. ¿Entiendes? Eso no es la regla. Una sola palabra que aumentes, una sola palabra que quites. Ya no hay opción. ¿Entiendes? Entonces este es un día donde nosotros podemos mirar dentro de nosotros la clase de espíritu que está instruyéndonos, qué identidad estamos recibiendo. ¿Entiendes? Entonces nosotros pensamos, yo soy de tal iglesia, ni hablen mal de mi iglesia, porque se la ven conmigo. ¿Entiendes? Habla. ¿Qué iglesia está correcta? ¿Entiendes? Todo hombre mentiroso, solo Dios verás. ¿Entiendes? Habla mal de, ¿qué importa? Habla del predicador, bueno. ¿Entiendes? Capta cosas. Pero tu identidad, si es correcta, tú serás soldado de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Cuando le dicen, mira, al soldado cuando le instruyen, tú eres soldado, ¿entiendes? Esta es tu identidad, ¿entiendes? Este es tu grado de soldado y le dan un grado, tal vez, ¿entiendes? Un cabo, un sargento y así. Puede ser hasta general. Y luego le enseñan las reglas de su ejército. Él tiene que conocerla. Le enseñan los ideales de su país, de su ejército. Él tiene que saberlas para que sepa por qué luchar. Mira, está soldado, soldado, ¿por qué vas a luchar? Por mi país. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las reglas de tu ejército? ¿Cuáles son estos? La gente, sí, hermano, yo lucho por Dios. ¿Entiende? Capte cosas. ¿Dónde está la palabra que tienes? ¿Entiende? No, sí, yo me conozco, me aprendí algunos textos, está bien. ¿Entiende? ¿Ve? Pero el evangelio traído por Jesús, después que Jesús murió, Pablo dijo, es un evangelio en misterio. No solamente es algo teológico, de tener un texto y otro texto por acá, y tal vez tener el significado de las palabras griegas o hebreas, sino es un evangelio en misterio. ¿Entiende? Un evangelio que entiende la Biblia, ve usted, es lo más sagrado para Dios, es lo más grande para Dios. Y eso es lo que Pablo entendía. ¿Entiende? Entonces, hermano, no, yo sí la palabra, pues a ver, háblame un poco del primer sello, ¿no? ¿Ve? No, bueno, es Apocalipsis. ¿Y qué? Es la palabra. Tú eres cristiano, debes conocer tus leyes, debes conocer tu Biblia, porque Dios cuando te entregó la Biblia te lo entregó todo para que lo conozcas, no para que lo guardes. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios nos da algo porque no lo necesitamos? Pero ahí estarán espíritus para que tu interés por conocer la palabra sea parcial, porque Él sabe que con algo parcial de la palabra te puede engañar. ¿Entiende? Porque cuando se encontró Jesús frente al diablo en esa batalla, el diablo también usó la palabra, también usó el escrito está. ¿Ve? Por una parte, pero Jesús escrito está. Solo Jesús se podía quedar con el escrito está, completamente. ¿Entiende? Es ahí cuando tú entiendes. Yo debo ser un soldado de la palabra, muy bien, pero ¿qué vas a defender? ¿Qué palabra vas a defender?
entonces tú no estarías aceptando nada que no esté escrito en la palabra de Dios. Ve, tú entenderías, si viene un predicador y te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que creer. Disculpe, hermano, ¿puede mostrarme lo que usted me dice en la Biblia? ¿Entiende? Ah, sí, aquí está. ¿Entiende? ¿Podría mostrármelo en otras partes de la Biblia más? ¿Entiende? Cápese cosas. ¿Ve? Porque ninguna verdad, porque hermano, piénselo, ¿por qué se han hecho tantas religiones? Tomaron solo una parte de la Biblia. Entonces, cada religión ha tomado algo de la Biblia. ¿Entiende? Pero el que tiene la verdad, lo puede mostrar esa verdad en Apocalipsis, lo puede mostrar la misma verdad en el medio de la Biblia, la misma verdad en el principio de la Biblia. Una verdad que sea correcta, corre por toda la Biblia. Pero ¿sabes por qué sacaron doctrinas? Dijeron, aquí dice el sábado, mira lo que dice aquí, no, ese es el Nuevo Testamento. ¿Entiendes? No, hace este Antiguo Testamento, tomando una parte de la Biblia. ¿Me entiende? ¿Pero qué es? Pablo entendió el Antiguo Testamento. Ve usted, solo es tipo y sombra del Nuevo Testamento. Toda la doctrina de Pablo lo sacó del Antiguo Testamento. ¿Entiende? Dijo lo que se hacía allá. Ve, era tipo, era sombra. ¿Me entiende? Allá era un pan natural, aquí el pan es Cristo. Allá era, ve usted, un cordero natural, aquí el cordero es Cristo. Allá era una ofrenda de primicias natural, aquí nuestras primicias, eso es Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces Pablo empezó a hablar esas cosas, dijo, pero allá la historia de Agar y de Sara es una historia de mujeres. No, Señor, dijo, esos son misterios de ciudades, porque Agar es Jerusalén natural y Sara es Jerusalén celestial. ¿Entiende? Y los judíos se enojaron, ¿cómo que somos Agar? Si nosotros venimos de Sara. ¿Entiende? Claro, eso es lo que lo natural decía. Pero la palabra no es un libro humano, no es de mente humana. Es la mente de Dios, y el lenguaje de Dios es un lenguaje de misterios, que solo el Espíritu Santo la puede hacer clara. Por eso Dios envió y escribió el Nuevo Testamento para revelar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento eran tipos, sombras, misterios. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Pero qué es? Nunca la palabra va a apoyar un sistema. ¿Entiende? Nunca la palabra va a apoyar, ve usted, un sistema, entiende, hecho por hombre, dogmas, doctrinas humanas, nunca. ¿Entiende? Y es ahí donde nosotros muchos hemos recibido, porque la mente humana razona. Uno dice automáticamente, si él está en el púlpito es porque Dios lo llamó. Caifás no solamente es un predicador simple, es el sumo sacerdote, y no de un país pagano, de Israel. Y para ser sacerdote en Israel tenía que ser intachable en tu vida, desde niño. Desde niño. Y aún a esa vida tan limpia Satanás tuvo acceso. Porque si encontraban algún sacerdote, algo manchado su vida, de repente alguna vez había mentido, lo apedreaban. ¿Entiende? No podían, no toleraban eso. Ese era Israel. Pero a veces acá encontramos en el púlpito gente, entiende, con una vida tan sucia y manchada, y todavía lo dicen. Y todavía la gente, amén, siervo de Dios. ¿Cómo puede ser así? Según la Biblia dijo, ¿anhelas obispado? Está bien. Pero estos son los requisitos, dijo Pablo. Pablo entendió esas cosas. ¿Entiende? Y él escribió eso. ¿Pero qué es hoy? Aceptamos toda cosa sin filtrarlo por la Biblia. Pero Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probadlo si son de Dios. ¿Por qué? Porque queremos ser soldados de la verdad. No queremos ser portadores de mentira. No queremos ser portadores de engaño. Pero eso tiene que tomar lugar en tu corazón. Tu identidad tiene que ser correcta. Tu identificación tiene que ser con la palabra. Pero para eso tú tienes que luchar, porque no nace un soldado de la noche a la mañana. Lo entrenan. Lo instruyen, y entiende, él tiene que gritar, tiene que ciertos cantos que a él lo identifiquen, ciertas palabras que a él lo identifiquen, que le den valor, que le den coraje, que quiera pelear. No lo obligan, tienes que ir allá y todo, no, él quiere pelear, quiere morir por su país. ¿Me entiende? Capta esas cosas. Igual, cuando los soldados de Cristo tomaron lugar, ellos no lo están obligados, no están obligados a luchar por la verdad. Ellos quieren pelear por Cristo. Y les ponen a la cárcel, no les preocupa. Les ponen a los leones, no les preocupa. No están obligados y no van llorando, no. No van suplicando al enemigo, no. Se tomaban de la mano y empezaban a cantar una alabanza. Ellos no fueron llorando y suplicando al enemigo, porque su identidad era con Cristo. Era la correcta. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es, hermano? El detalle es que nosotros hoy día, ve usted, como siempre, hay un mundo visible y hay un mundo invisible. ¿Entiende? Pero el pensamiento de todas las religiones, ¿por qué fracasaron? Porque piensan que el único trabajo del diablo es convertir a la gente en adúlteros, en borrachos, ¿entiende? Convertir a la gente por ahí en delincuentes, en drogadictos. Y cuando ya no están haciendo eso, piensas que esos son de Dios. La gente en los días de Jesús no era ninguna de esas cosas. Jesús mismo dijo, por fuera la verdad, sois justos.
¿Entiende? No había nada visible que lo puedan señalar y nadie los podía condenar, por eso todos estaban asustados de Caifás. Pero Jesús, que no mira solo por fuera, Jesús que miraba por dentro, el mismo Jesús no mira hoy solo por fuera. Y recuerda, mientras tú seas miembro de una religión, tú serás limpio por fuera, pero no adentro. Pero el pensamiento religioso es que con tales que afuera no hagas nada, no importa si los pensamientos son errados, son sucios, si los deseos son errados, no importa. ¿Entiende? No, Señor, Jesús que exigió que el vaso sea limpio por dentro, en su primera venida exigió eso. Lo exige hoy. Él lo ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la religión no te puede limpiar por dentro, solo te limpia y te lava por fuera. Porque la religión trae hipocresía. Vives una vida que el mundo te ve, piensa que eres algo, pero adentro eres otra cosa. Miraban a los sacerdotes y decían por fuera, oh, santo hombre de Dios, pero Jesús lo miró por dentro y le dijo, adentro están llenos de muerte, llenos de rapacidad, llenos de engaño, llenos de huesos de muertos. Y dijeron, ¿de qué está hablando? Y el sacerdote le decía a su gente, ¿han visto cómo me acusa? ¿Me han visto ustedes robar? ¿Me han visto mentir? ¿Me han visto actuar mal? Nunca. ¿Entiende? Pero Jesús no mentía. Y Jesús dijo, hijos del diablo. ¿Pero quiénes eran? ¿No eran predicadores de la palabra? No predicaban otra cosa, predicaban la palabra, pero añadido alguna idea, algún pensamiento. Lo mismo hoy, lluvia de religiones, lluvia de sistemas hechos por el hombre, no respaldados por la Biblia. Y si Dios no dejó esos sistemas tal como hoy están, no los reconocerá. Pero la gente es víctima, ¿entiende? De espíritus que salieron a convencernos para luchar por algo que no es de Dios. Pero el verdadero Espíritu Santo quiere luchar por la doctrina correcta, por la palabra correcta, no por una iglesia, no por un predicador, por la palabra de Dios. Pero tú, la palabra de Dios la tienes que conocer tú. Pero ahí está la astucia del diablo. La astucia del diablo diciendo, aquí está el sacerdote, tiene 15 años de estudio de teología, y si es que, para que entiendas que la palabra no lo puede tomar cualquiera, hay que tener muchos estudios, ¿entiende? Y la gente dice, el sacerdote no más puede, yo no. ¿Entiende? Lo mismo viene en las religiones, ¿sabes qué? Aquí está mi título de tal instituto bíblico. ¿Entiende? El creyente dice, impresionado. ¿Entiende? Es el sistema de Dios. ¿Entiende? No es privilegio la palabra solo de líderes, de obispos, de sacerdotes. La palabra de Dios es para todos sus hijos. La palabra de Dios es el privilegio del más pequeño al más adulto. Dios no hace excepción de personas, el hombre sí, Dios no. Jesús vino, Jesús dijo, si ustedes creen harán lo mismo que yo y mayor. ¿Entiende? Por eso toda la iglesia, ve usted después que Jesús se fue, dice, se reunían todos los días, ¿entiende? Considerando la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos entendían, ¿entiende? Necesito conocer la palabra, ¿entiende? No solamente es que un predicador la tenga y tú vengas al culto, ¿entiende? Cumplas tus diezmos, tus ofrendas y la iglesia tenga cosas y tú seas un congregante que alimenta y fortalece un sistema. Pero cuando tú entiendes lo que se requiere, ¿para qué? Para que haya una unidad entre la palabra de Dios y el pueblo. Una unidad, un conocimiento pleno, la mente de Cristo, no solo en el predicador, pero en cada creyente. Para que cada uno sean soldados, no de una iglesia, pero de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mañana se acaba el predicador o se acaba tu iglesia, pero la palabra nunca se acabará. Y ahí es donde debe estar depositada tu fe. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Entiende? ¿Qué es? Nuestro énfasis debe ser, ¿entiende? Lo correcto. ¿Captas cosas? Tenemos que quitarnos el pensamiento, ¿ve usted? Porque, oh, hermano, el hombre trata. Dios y aparece en el púlpito. El Señor me ha hablado y Dios me ha dicho y la gente está asustada y Dios no me habla nada a mí. ¿Entiende? Todo es fanfarronada de fe. ¿Entiende? Es para impresionar. Porque Dios nunca dijo que Él haría excepción de personas. ¿Entiende? Él dijo, en mi reino no es como los reinos de esta tierra. El más grande se enseñorea de sus súbditos. En mi reino no es así, dijo. En mi reino el más grande va a ser el siervo de todos. En mi reino el más importante no es el que predica, no es el que está en público. En mi reino el más importante es mi pueblo. ¿Por qué? Mira en el tipo, míralo. ¿Quién era más importante, Eliezer o Rebeca? ¿Entiende? Eliezer el mensajero, ¿entiende? Ve, él fue a buscar a Rebeca, que es la iglesia, porque mujer es iglesia. ¿Entiende? Ve, pero Eliezer sabía, yo no soy el más importante, yo soy solo el siervo. ¿Entiende? Pero ella es la esposa. Es lo mismo que el predicador tiene que entender. Ella es la esposa, ella es la novia. ¿Entiende? Ella es la grande. ¿Captas cosas? ¿Ve? Ella es la esposa no de cualquiera, no son, porque ellos han venido buscando, no a Cristo, no buscando una iglesia, no buscando mi autoridad. Ellos han venido buscando la autoridad de Cristo en sus vidas. Es más, eso es lo que les conviene.
Eso es lo que les conviene. Porque hay uno solo que sangró por ti, no la iglesia, ningún hombre, nadie puede ayudarte, nadie puede conectarte con vida eterna, nadie puede conectarte otra vez en amistad con Dios, solo uno. ¿Entiende? Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento Dios hizo símbolos, que en cada reino había hombres que servían a la reina, pero esos hombres tenían que ser eunucos, no tenían que tener simiente. ¿Entiende? Es decir, no había ninguna posibilidad que le enamoren a la reina, mostrando Dios que en su reino la reina, porque Él es el rey, su iglesia es la reina. Sí, habrá servidores de esa reina, lo cual son predicadores, pero ellos no tienen simiente propia, no tienen una doctrina propia. Ellos tienen que traer la luz de la palabra, el énfasis de la palabra a la reina. ¿Entiende? ¿Captas cosas? Pero a veces el error, ¿cuál es? Yo soy el predicador, yo soy el ungido, ¿entiende? Y buscas traer, es como que Eliezer le hubiese dicho, ¿sabes qué, Rebeca? Tienes que hacerme caso a mí, yo soy tu autoridad, yo soy esto, ¿entiende? No, él sabía ni si entera Isaac, ¿entiende? Uno es el esposo, ¿entiende? Igual es en el cristianismo. Pero ¿por qué digo estas cosas? ¿Por qué? Porque son pensamientos, ¿entiende? Que impiden que la gente tenga un interés más grande, más real, más verdadero en la palabra de una manera individual. Porque la gente piensa que su vida, su salvación, su vida, su perdón depende de la iglesia. Tu vida eterna, todo lo que tú necesitas depende de tu relación individual con la palabra de Dios. Un predicador es para ayudarte en eso. Una iglesia, un compañerismo es para ayudarte en eso. Pero es personal. Tú responderás solo ante Dios, solo. ¿Entiendes? ¿Qué cosas? Entonces, nosotros nos encontramos luchando por causas que no nos convienen. ¿Qué cosas? Pero al mirar en la palabra de Dios, tenemos que mirar, piénselo. ¿Ve? ¿De quién creemos que somos soldados? ¿Qué estamos dispuestos a defender? ¿Y qué estamos dispuestos a golpear? Él debería golpear a Caifás y no a Cristo. ¿Entiende? A Caifás debiera haber golpeado. ¿Entiende? Porque era una doctrina del diablo, no era de Dios, pero parecía, piénselo. Por eso digo, la gente piensa que cuando alguien toma la Biblia y va a la iglesia, ese es de Dios. ¿Entiende? Cuando es el diablo es porque está afuera en adulterio, en drogas, en delincuencia, ese es el diablo. No, hermano. ¿Ve? Hasta el diablo se avergüenza de esa clase de gente. Lee la Biblia. Isaías 14, él dijo, seré como Dios. El propósito y la ambición de Satanás es ser como Dios. Es imitar a Dios. Es tener acceso a todo lo que Dios es. Ese siempre ha sido el plan del diablo. ¿Ve? ¿Qué cosas? Y en los días de Jesús él entró a los púlpitos. El pueblo de Dios, que era Israel, ahora él les está predicando. El diablo a través de líderes, a través de sacerdotes. Y la gente piensa que esos hombres son hombres de Dios. ¿Entiende? Y Jesús advirtió que sus espíritus estarían en el fin. Por eso usted no es llamado, usted, el verdadero creyente, él va a decir, vamos a escucharlo. ¿Entiende? El verdadero creyente, Jesús dijo, si son mis ovejas, oyen mi voz y la reconocen. La prueban, la investigan. Si es mi voz, me siguen. Pero dijo, al extraño no seguirán. ¿Entiende? ¿Qué es? Si usted es un creyente, usted estudia la palabra, lee la palabra, conoce la palabra. Y si va a escuchar a un predicador, usted estará ahí, escuchando y tomando sus notas o cuadrando si lo que está diciendo es conforme a la Biblia, conforme al énfasis de la Biblia. Si no, usted no lo aceptaría. Si es oveja de Dios, usted no puede aceptar otra voz que no sea la voz de Dios. ¿Entiende? Por ignorancia puede que hemos estado oyendo a esto, ¿entiende? Pero cuando Jesús vino, les enseñó. Ustedes son mis ovejas, ¿entiende? Y mis ovejas no oyen la voz del extraño. Entonces, ¿cuál es lo verdadero? Siempre es la palabra de Dios, siempre es la palabra de Dios. Pero no, ¿entiende? En un énfasis parcial, ¿entiende? Porque tomo el énfasis parcial y hago una doctrina metodista, o una bautista, ¿entiende? O una adventista y digo, ve, aquí dice el sello de Dios, ¿entiende? Es el sábado, el sello de la marca de la bestia es el domingo. Pruébalo en la Biblia eso, ¿entiende? Mira acá, yo puedo sacar un texto, pero pruébalo a ver en Apocalipsis eso, ¿entiende? Pruébalo en Hebreos eso, pruébalo. No, eso, ¿entiende? Y al otro dice hablar en lenguas, pruebe eso en el Antiguo Testamento. No, es que el Antiguo Testamento ya no sirve. Y cada una toma algo y lo que no cuadra con su religión ya no sirve para él. Hermano, eso es blasfemia. Quitas una palabra, aumentas una palabra, es blasfemia. Dijo Jesús, así tu nombre está en el libro de la vida, será quitado. Y es más, dijo, todos los juicios y todas las plagas de la Biblia vendrán contra ti. La palabra es algo sagrado. No se juega con la palabra de Dios. ¿Entiende? El hecho que no la entiendas, ¿ve? ¿Entiendes? Porque necesitamos un maestro sobrenatural, el Espíritu Santo. Pero la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es una solamente. No se contradice, ninguna verdad contradice a la otra. Es perfecta.
¿entiende? ¿Pero qué es? Espíritus astutos buscando hacer de nosotros, ¿ve? Soldados con una identidad falsa, soldados de lo que no debemos ser soldados. Por eso encontramos aquí un soldado de Caifás, pensando que él era, ¿entiende? Soldado de Caifás. Y es el mismo objetivo del diablo en este tiempo del fin. Leamos Apocalipsis 16. El mismo objetivo, el mismo plan del diablo. ¿Ve? Nos damos cuenta en la sexta copa, Apocalipsis 16, ¿ve? Bajo la sexta copa, dice el verso 13, el 12, la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Entiende? Esa es la antesala, ¿entiende? A Armagedón. ¿Ve? Cuando todos irán contra Jerusalén. Ahora dice, y en ese tiempo dice, vi salir de la boca del dragón, recuerde, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, una trinidad de espíritus, tres espíritus. Eso es Trinidad, pero nunca Dios es tres espíritus, Dios es espíritu, un espíritu. Pero el diablo sí es una trinidad, Dios no. ¿Entiende? Entonces, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, este es un símbolo, nosotros nunca entenderíamos, ¿entiende? Pero cuando los sellos se abrieron, mostraron, ¿entiende? Que el lenguaje de Dios es simbólico, ¿ve? Y una rana, dice, la característica de una rana siempre es mirar hacia atrás, ¿entiende? Entonces dice, a manera de ranas, buscando solamente darte a ti una fe histórica de un Dios que fue. Cree en lo que Dios fue, eso basta. No. Recuerda cuando Pablo habló de la fe, mira de qué fe está hablando. Dice, Abraham por fe, ¿entiende? Él dice, Moisés por fe, Rahab por fe. Ahora, si tú lo tomas de una manera ligera, dice, ellos creyeron en Dios, yo también creo, y yo creo que Dios obró con ellos. Eso es fe, eso no es fe. Mira, Abraham no creyó en un Dios que era, no creyó Abraham en un Dios de Adán. Abraham creyó en un Dios que a él le había hecho una promesa a él. ¿Cuál era la fe de Abraham? Tú tendrás un hijo. No importa cuán estéril es Sara, no importa cuán viejo eres tú y estéril, tú tendrás un hijo. Esa era la fe que Abraham tenía. Él tenía fe en tiempo presente. ¿Me entiende? Él tenía fe en lo que Dios iba a hacer con él, no con otros, con él. Y fe es en lo que Dios ha planificado hacer contigo, no con otros, contigo. Eso es fe. Eso es fe. Después creer que Dios hizo con Abraham, eso no es fe. Eso es creer en la historia que Dios operó. ¿Entiende? Mira, ¿en qué creó Rahab? ¿Entiende? Ella creyó, Dios obró en Egipto, Dios obró, ¿entiende? Y le sacó de Egipto, hizo una batalla y les trajo por el desierto. Yo creo todo eso, dijo. Pero cuando Pablo dice, por fe, Rahab, era creer lo que Dios iba a hacer con ella. Que él iba a salvar a ella. Que él iba a colocar a ella, ve usted, ser parte de Israel. ¿Entiende? Ella no está creyendo en algo histórico, ella está creyendo en un juicio. Sé que Dios ahora va a traer juicio, dijo, y ahora yo quiero libertad, ahora quiero una señal, ahora quiero salvación. Eso es fe. Eso es fe. Fe no es algo histórico, fe es algo presente. ¿Entiende? Cámbiate de cosas. Mira, por fe Noé dice, ¿en qué creía Noé? ¿En algo que Dios hizo allá con otros o en algo que era en el futuro? Noé creía en que en ese día iba a haber un juicio, y en ese día él sabía que necesitaba salvación. Él creía en promesas de Dios y en obras de Dios en tiempo presente. Por fe Moisés. ¿En qué creía Moisés? No en algo que Dios hizo y lo que Dios hará, y solamente yo estoy mirando lo que Dios hará y estoy mirando lo que Dios hizo. Eso es fe. No, Moisés sabía, ahora en mi día Dios tiene una obra, sacar a este pueblo. Fe es tiempo presente. Pero estos espíritus inmundos a manera de ranas vienen a jalarte a una fe histórica. Mira lo que Dios hizo con Pablo. ¿Crees eso? Sí, tienes fe. Mira lo que Dios hizo con Moisés. ¿Crees? Sí, tienes fe. Pero Hebreos 11 dice lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. No, la fe no dice que la fe es estar seguro de lo que Dios hizo. No, de lo que se espera en tiempo presente. ¿Qué esperas que Dios haga contigo? ¿Qué miras en la palabra que Dios va a hacer contigo? Sin eso no es fe, solo es creer la historia, creer lo que Dios hizo. Y el diablo siempre te hará creer lo que Dios hizo y lo que Dios hará. ¿Qué decían a Jesús? Nosotros somos discípulos de Moisés. Creían que Dios había hecho con Moisés. Los fariseos y saduceos decían, somos discípulos de Moisés. Creían la historia, pero no podían creer el presente. Y Jesús era el presente. Esa es la táctica de Satanás. Cuando creemos la historia y creemos el futuro, sabemos, dijo, que Dios le habló a Moisés. Y sabemos que vendrá el Mesías. ¿Entiende? Pero lo que pensaban que era, Jesús dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Entiende?
porque de mí escribió Moisés. No, ellos no podían ver, no podían aceptar que Dios está en tiempo presente. Dios estuvo en su primera venida, Dios estuvo en las edades. ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Cuál es su iglesia? ¿Cuáles son sus creyentes? ¿Cuáles son sus hijos? ¿Usted cree que la iglesia de hoy estará diferente a la iglesia que Él dejó? No, la iglesia de Él no. La iglesia de Él no ha cambiado. Si tú quieres ser parte de esa iglesia, tienes que tener acceso a ese poder de hijo de Dios. Un poder que te da luz y entendimiento de su palabra. Porque ¿cómo vas a saber qué hacer si no conoces la palabra? Porque el que me dice Señor, Señor entrará, pero el que hace la voluntad del Padre. ¿Entiende? ¿Y cómo la vas a hacer si no sabes cuál es su voluntad de Dios para este día? Para hoy. Tiene que estar escrita. Por eso Pablo, porque fue un gran profeta, mientras él está combatiendo a Esteban, pero cuando Dios se encuentra con él entendió. ¿Entiende? Él entendió lo que la Biblia hablaba de él. Entonces él dijo, soy apóstol para los gentiles, porque él miró a Isaías y dijo, te he puesto por luz para los gentiles. Dijo, esa Biblia habla de mí. Él creyó eso y se movió entre los gentiles, porque él entendía que la Biblia hablaba. Él entendía, yo no vivo en el pasado, no sé si viviré en el futuro, pero yo estoy aquí hoy en este día. Identidad. La palabra tiene que darte tu verdadera identidad, porque pensamos que somos algo que no somos. Este pensaba que es soldado de Caifás, cuando no debería ser soldado de Caifás y no le convenía ser soldado de Caifás, y está combatiendo lo que le convenía. Esa es una condición triste. Ahí quiere llevarnos Satanás. ¿Entiende? En el tan solo momento que para nosotros valga más una iglesia, valga más incluso nuestras acciones. Incluso nosotros decimos, no, pues piénsalo, escucha de la gente. No, si 20 años de católico, ¿tú crees que lo voy a dejar así por así? Más valoran su tiempo de religión que la palabra de Dios. Pero una verdad de la Biblia vale más que 100 años de mi vida. Una sola verdad de la Biblia. ¡Aleluya! Tres espíritus inmundos a manera de rana, dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Mire, dice, ¿a dónde? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué busca? ¿Qué? Reunir gente, reunir reyes. ¿Para qué? Para una batalla. Estos espíritus están buscando soldados. Una guerra se requiere soldados, hay que reclutar soldados. Y esos mismos espíritus que en el fin van a reclutar soldados, son los mismos que reclutaron soldados en la primera venida de Jesús. Porque el mismo jefe celestial de la batalla final es el mismo jefe celestial de la batalla de su primera venida. ¿Entiende? El mismo. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces para su segunda venida el diablo sabe él sabe que se va a enfrentar a la batalla final. Él sabe que la guerra final viene. Él sabe que la hora final viene. Él sabe que necesita soldados. Y la Biblia, no el diablo. Dios le puso estos nombres, espíritus inmundos a manera de ranas. El diablo no quiere que la llamen así. Pero Dios la escribió de esa manera para revelar las acciones del diablo en el tiempo del fin. Para mostrar a Satanás que eres soldados. Pero para que nosotros seamos soldados del diablo contra Dios, Él tiene que darnos una identidad. ¿Qué tendría que hacer de nosotros? Hacernos defensores como defensores de una persona que parecía el ungido, pero no lo era. ¿Entiende? Hacernos defensores de una religión, soldados de una religión, luchar por una religión y ponernos contra la palabra. ¿Entiende? Pero ¿cómo ser libres de ese tipo de unción? Entra a la palabra de Dios como nunca has entrado en tu vida. Esa es la única forma de que tú mires y detectes cada espíritu errado. ¿Cómo no te dejarás engañar cuando cambias dólares o soles o pesos, lo que sea? Cuando conoces los billetes. Pero si no conoces, van a venir y te van a decir, mira, aquí te doy un billete de 500 soles. Así, ahí dice Banco Central y todo por el estilo, sí, dices, ¿no? Pero si tú conoces, dices, sal con tu billete, ese billete no existe. Pero si no sabes, tú vas a aceptar la mentira porque no sabes. ¿Entiende? Que eso no existe. ¿Ve? Piénselo. Entonces, ¿qué es? Es ahí donde nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Dios profetizando y advirtiéndonos. ¿Entiende? Que vendrán espíritus de mentira. ¿Por qué? Para ver Dios cuán interesado estás en estar correcto. ¿Entiende? Tú tienes que mostrarle a Dios que tu interés es la verdad. Pero ¿cómo sería si solamente viene la verdad? Si todo el mundo está predicando la Biblia piénselo lo que se repite. No, toda religión habla. Además, toda religión adoramos al mismo Dios. ¿Te das cuenta? Mentiras repetidas para que al final tú termines creyendo. Si toda religión está adorando a Dios, ¿entiende? Entonces es como que alguien te dijo, mira, tienes que escoger, ¿entiende? Tienes que escoger entre este carro y ¿cuál carro? Solamente te presentan un carro y tienes que escoger, todavía te dicen. No hay nada que escoger, ¿entiende? Pero cuando Dios dice que tienes que escoger, porque te das cuenta, Eva tuvo que escoger entre dos árboles. Rebeca tuvo que escoger irse con Eliezer o quedarse con su familia. Esaú tuvo que escoger
defender la primogenitura o venderla. ¿Entiende? ¿Ve? Rahab tuvo que escoger defender a estos soldados o no defenderlo. ¿Qué cosas? Abigail tuvo que escoger. ¿Ve? Responder al hambre de David, ¿entiende? Y a la súplica de alimentos que David le envió a estos soldados, o unirse con su marido y no responder a eso. Cada uno tuvo que escoger. ¿Entiende? La gente errada tuvo que escoger, Absalón tuvo que escoger. Quedarse como príncipe o querer quitar el reino a David. Él escogió, no lo obligaron, él escogió. A Eva no lo obligaron a fallar, le gustó, ella escogió fallar. Entonces Dios, que no cambia, también te pondrá las dos opciones: la vida y la muerte, la verdad y la mentira, para que nosotros tengamos que escoger. Habrá mentira en abundancia, ¿entiende? Pero en medio de toda esa mentira tiene que haber la verdad, ¿entiende? Pero la verdad estará basada no en una parte, porque la mentira tiene que estar basada en mucho de verdad, pero un poquito de mentira, ¿entiende? Pero la verdad es 100% la verdad, porque muchos dicen, claro, yo sé que no estoy tan bien, pero sé que no estoy tan mal tampoco. Eso es mentira, porque Dios dijo, por cuanto eres tibio, ¿entiende? No sé que no estoy muy caliente, pero tampoco estoy muy frío, y te pones contento cuando la Biblia condenó esas cosas. Pero vendrán espíritus para ponernos contentos con lo que la Biblia condena. Pero como no entendemos que la Biblia condena eso, nosotros estamos contentos con esa clase de espíritu. Sé que no estoy tan bien, pero tampoco estoy tan mal, ¿entiende? Y la Biblia dijo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque Elías vino y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Entiende? Pero hoy día te buscan espíritus que buscan complacerte. No estás tan bien, pero tampoco estás tan mal. Y no te preocupes, más adelante Dios te cambiará. ¿Qué es? Siempre apuntándote más adelante o apuntándote en el pasado. Ya no eras como antes, ya no eres como antes, y más adelante serás mejor que hoy. ¿Entiende? Pero la promesa siempre es presente. Entonces, estos espíritus buscando, dice, traer gente a esa batalla, reunirnos a la batalla, hacer de nosotros soldados. ¿Entiende? Soldados defensores de algo que no es la palabra. ¿De qué manera? Cuando tu respeto sea, ¿entiende?, a alguien, o tu temor sea a alguien más que a la palabra. ¿Entiende? Eso era lo que estaba en la primera venida de Jesús. Mira lo que sucedía. Por eso la Biblia registró cosas, para que nosotros veamos lo que va a pasar en el tiempo del fin. En su primera venida, ¿cuál era el problema? Si tú miras San Juan 9, podemos darnos cuenta de esto. Dice San Juan 9. Este ciego había sido sanado. Y él decía, no, Jesús me sanó. Entonces dice el verso 18, 9:18. Pero los judíos, dice, no creían que él había sido ciego, que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ahora ellos están mintiendo, pero no porque no sabían, dice. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Te dice, pero la Biblia dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la obra del diablo? Hacerte tener miedo de algo, de alguien, de gente, del sistema. Ahora no es que no sabían, dice, pero esta mentira dijeron, no. Si decimos que Jesús lo sanó, dice, vamos a tener problemas, dice. ¿Por qué esto dijeron ellos? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Entiende? ¿Qué cosas? Ahora, la mentira tiene límites. ¿Entiende? Límites pequeños, más grandes. ¿Ve? Entonces mira lo que había en su primera venida, y la Biblia no lo escribió como una historia, porque la Biblia es un libro de profecía. La Biblia lo escribió para que nosotros nos demos cuenta que cuando espíritus cerrados vienen a nosotros, nos hacen tener más temor y respeto a la verdad, a la mentira, que a la verdad. Pregunta, ¿les convenía? ¿De qué les sirvió tener miedo a esos líderes si ellos no tenían la verdad? ¿Pero por qué le tenían miedo? Porque pensaban que tenían la verdad. ¿Pero por qué pensaban que tenían la verdad? Porque no conocían la palabra.
Si la gente conociera la Biblia, ¿tú crees que existiría alguna religión? Ninguna tendría éxito. Porque cada creyente le diría, disculpa predicador, lo que acabas de decir, pruébalo en la Biblia. ¿Entiende? ¿Captas cosas? Mira la predicación, cómo ha tenido éxito la religión, distorsionando la Biblia. Diciendo, Dios quiere bendecirte, ¿entiende? Dios quiere darte un buen trabajo, Dios quiere darte, ¿entiendes? Una buena economía, Dios quiere prosperarte, Dios quiere esto, y parece razonable. Y pueden tomar escrituras, puede tomar a Juan y decir, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas. ¿Ves? Aquí dice que seas prosperado, pero no leen la última parte que dice, ¿cómo prospera tu alma? ¿Me entiende? Si conocieras la Biblia, tomas un solo texto y se quiebra toda su doctrina. Porque dice, mira, ¿dónde está todo el énfasis de la religión? ¿Entiende? ¿Dónde está el énfasis? En que te vaya bien en lo natural. ¿Entiende? Buscan ponerte la vista solo en lo natural. ¿Entiende? Dios puede bendecirte, Dios puede darte un buen trabajo, Dios esto. Y la gente, sí, ¿no? Cántese cosas. Pero Jesús dijo, Jesús, el que no miente, Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Jesús colocó eso como secundario. Pero te das cuenta que hoy el diablo te predica la misma verdad, solo que ha dado vuelta. Lo primero lo coloca último y lo último lo pone primero. ¿Qué es eso? La mentira no es que te quitan la verdad, solo lo coloca mal. ¿No entiende? Lo coloca mal. ¿Qué es un adulterio? Un acto correcto si fuera con tu esposa. ¿Entiende? Pero ilegal, es un acto correcto cuando es ilegal, no con tu esposa. ¿Entiende? ¿Qué es robar? Un trabajo ilícito. Porque también es trabajo, pero ilícito. ¿Entiende? ¿Qué es la mentira? La predicación errada. Predicar la palabra no con el énfasis correcto. Porque el diablo usa la palabra y predica la palabra, solo que el énfasis está errado. Porque el diablo sabe, si a ti te hago tener hambre, solamente por tener una buena casa, por tener un buen carro, por tener, entiende, una buena economía, tú vas a estar preocupándote en eso y nunca en tu alma. ¿Sabes? Porque el diablo sabe que tú no eres el alma. Tú no eres el cuerpo, el diablo sabe, tú no eres el cuerpo. ¿Entiende? Porque el diablo sabe, este cuerpo va a morir. Y si yo lo hago a la gente que solo se preocupe en este cuerpo, ¿entiende? Y en las necesidades de este cuerpo, ¿entiende? ¿Cuáles son? Una casa, muebles, carro, de repente una buena economía, a todo lo que puedas y cada vez mejorando las condiciones para este cuerpo. Pero tú no eres este cuerpo. ¿Entiende? Tú no eres este cuerpo. Pero Jesús dijo, el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. Ahora, eso no es el hombre cuerpo, esto no es. Ese es el alma. Porque este cuerpo, con la palabra o sin la palabra, vive. Pero el alma tuya, la única fuente de vida es la palabra de Dios. Cuando Jesús está hablando del hombre vivirá por toda palabra, ese es de tu alma. Aleluya. Entonces, espíritus, para darnos una identidad, entonces nos encontramos luchando por algo que no somos. Un día, tu estadía en este cuerpo se termina, tu cuerpo queda ahí porque eso no eres tú, pero el verdadero tú no tiene fin con el cuerpo. Tu cuerpo es solo una vestimenta, algo provisional, pero tú eres el alma. Y si el diablo logra, mientras estés en la tierra, logra mantenerte entretenido y preocupado por este cuerpo que no eres tú. ¿Entiende? Por eso que la astucia del diablo es enfatizar, usar la Biblia, pero para enfatizar y darte interés solo en el cuerpo. Y cuando estás en el cuerpo, tú dices, Dios me ama porque me bendice, me da un carro, me da esto, me da lo otro. ¿Entiende? Pero si fuera verdaderamente Dios, tú dirías, Dios me ama porque me bendice. ¿Qué me da? Me da el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, 7 sellos. El misterio de Dios, la mente de Cristo, entendimiento, conexión con Dios, conexión con la palabra, identidad con la palabra. Entonces tú encuentras, en este día, tú encuentras gente, no es tan mal en lo natural, ¿entiende? Pero tú encuentras gente pobres de la palabra, con escasez de la palabra. Cuando dice, háblame algo de Cristo, muy bien, les voy a contar mi testimonio, porque no hay palabra. ¿Entiende? Hermano, yo tuve experiencias con Dios, ¿quién no la tiene?
Pero tu experiencia, ¿entiende? No es la necesidad del alma de la gente. Jesús dijo, la necesidad del alma de la gente, la vida del alma de la gente es la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Entiendes? Capta cosas. Jesús no dijo, ustedes cuando tengan el Espíritu Santo serán testigos de sus experiencias. No, Señor. Jesús dijo, seréis mis testigos. Y Jesús es la palabra. ¿Entiende? Pero el diablo es astuto, conoce. ¿Entiende? Su engaño de él no es un engaño de hacerte embriagar. El que se va al mundo y se embriaga, él sabe que está mal. Pero la Biblia dice, ciega, miserable, pobre y desnuda, y no lo sabes. Esa es la odisea. Lo tremendo es que no lo sabe. ¿Por qué? Porque esa pobreza y esa ceguera no es visible. En sus ojos puede que ni lentes usa y puede que tenga 80 años. ¿Entiende? Puede que su salud sea muy fuerte. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? Puede que en lo natural tenga una buena economía y sea un buen profesional. Y puede que no esté desnudo ni ciego en lo natural. Pero míralo en la palabra, la que es vida, la que es verdad, la que es la riqueza más grande que puede haber. Y el plan de Dios, ¿cuál es? El mismo plan que Él tenía con su iglesia en el principio. Sacó un pescador, sacó un montón de ignorantes. Pero después que los llevó por un proceso, 3 años después, cuando le escuchaban a Pedro, ¿de dónde sabe tanto? Si nunca ha estudiado. ¿Entiende? Mostrando la voluntad de Dios para ti, ahora, en este día, es la misma. Es la misma, porque Dios escogió lo más vil, lo más menospreciado, pero para avergonzar a los sabios. Dios no ha cambiado. Su voluntad para ti no ha cambiado. Su voluntad de Él para ti es grande. ¿Entiende? Por eso el énfasis de Jesús, ¿cuál era? Señor, pero esto y esto, dijo, ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo y pierda su alma? El énfasis de Jesús era en el alma. ¿Entiende? ¿Habrá cambiado Jesús? Si Él viene a predicar hoy, ¿Él qué predicaría? ¿Diferente? Él es perfecto. Él no se moderniza. Él no comete errores. Si fue perfecta su predicación allá, la misma será hoy. Por eso dijo, no aumentes, no quites a la Biblia. ¿Entiende? Pero tú te das cuenta, ve usted, no solamente porque alguien toma la Biblia y predica la Biblia, mira el énfasis donde lo apunta. Si es el mismo énfasis que la Biblia tiene. ¿A dónde? Si es el diablo, va a hacer que te preocupes solamente en esta vida natural. ¿Entiende? Pero si es Jesús, te va a decir, tranquilo. Mira las aves del cielo. ¿Entiende? Mira los lirios. Ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. ¿No hará contigo más que eso, hombre de poca fe? ¿Pero qué? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el énfasis de Jesús. Porque el énfasis de ellos era eso. Jesús tiene que sacar a su iglesia. Él tiene que sacar de ese énfasis. Porque el énfasis de ellos estaba, Señor, pero necesitamos esto. Sí, dijo. Pero te digo, ¿acaso Dios no entiende que necesitas eso? ¿Entiende? ¿Acaso Dios no sabe tus necesidades? ¿Acaso Dios no tiene en cuenta tus necesidades? ¿Pero por qué nos ganamos problemas y la pasamos mal? Por el énfasis que hemos recibido, un énfasis que no es de Dios. Entonces tenemos problemas. ¿Entiende? Entonces la gente puede que le vaya bien en lo natural, después está quejando de su salud y tantas cosas. Al final hasta esta vida, este cuerpo se le acaba. ¿Entiende? Y el destino será eternamente separado de Dios. ¿Por qué? Porque espíritus buscan hacernos creer en algo que no es firme y seguro. Jesús dijo, en aquel día me dirán muchos, Señor, eché fuera demonios. Mira, Jesús advirtiendo que tu fe no esté en eso. Oh, hermano, yo oré por alguien, se sanó. Eso significa que estoy bien. Jesús dijo, gente pensará que porque ora y se van los demonios, pensarán que están bien. Otros dijo, Señor, eché fuera demonios, hice milagros. Otro, Señor, profeticé. El Señor me usó y profeticé y se cumplió. Y Jesús dijo, les diré, ni les conozco. ¿Por qué? Dios es celoso. Es muy malo que tu confianza sea en algo. Tu confianza sea más grande que en la palabra. Tu confianza absoluta tiene que ser en la palabra de Dios. Hermano, un milagro, amén. Dios lo hizo. ¿Entiende? Hermano, un muerto se levantó, ¿cuál es el problema? ¿Entiende? Pero yo no me voy a presentar a Dios diciendo, mira lo que hice esto. Pero Jesús dijo, el que entrará será el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Él? ¿Entiende? Mira cómo Él se agradó del ladrón en la cruz. ¿Cuál era la voluntad de Él? Cuando la palabra es burlada, cuando la palabra lo insultan, lo menosprecian. ¿No es Cristo la palabra? Y este se levantó y dijo, cállate, y defendió la palabra. Él quiere vernos así. ¿Entiende? Mira en el libro de los Hechos. Cuando salieron los apóstoles y sanaron a un ciego y levantaron a uno que había sido paralítico y estaba cojo y no podía nunca caminar. ¿Entiende? Entonces los sacerdotes se reunieron y todos los líderes no se enojaron por el milagro.
No les dijeron, no les prohibieron que hagan milagros. Les dijeron, está bien, sigan sanando a la gente, pero no hablen de Él. No hablen la palabra, no hablen de ese nombre. ¿Entiende? Y Jesús advirtiendo dijo, en aquel día, hablando del fin, dijo, me dirán, Señor, eché fuera demonios, profeticé, hice milagros, mostrando dónde el diablo buscará darnos confianza. ¿Entiende? Capta cosas, hermano. Si de repente yo puedo orar por alguien y todo el cementerio se vacía y se levantan, Jesús dijo que ni eso es la regla. Jesús dijo, el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Está escrita en toda la Biblia. ¿Por qué entró Rahab? Por defender a estos soldados. ¿Por qué estos valientes gentiles, estos gentiles, entiende? Que no deberían estar en Israel, porque llegaron a gobernar con David. ¿Por qué gobernaron con David? ¿Por qué estaban en su ejército? Porque eran autoridades en el reino de Israel, siendo gentiles. Porque pelearon por David en su tiempo difícil. Porque defendieron a David. David es Cristo. Cuando David está siendo rechazado, perseguido, ¿entiende? Ningún israelita lo defiende. Estos gentiles tomaron su espada y se fueron a defender a David. Por eso David los llevó a reinar con ellos, mostrando, ¿entiende? Que en un tiempo donde los llamados religiosos, los que deberían amar la palabra, los que deberían honrarla, respetarla, no la aman, tú sacarás tu espada y defenderás la palabra. Definitivamente vas a tener problemas. ¿Problemas con el mundo? No. Problemas con la religión. ¿Con quién tiene problemas los padres de este ciego? Con los sacerdotes, con la religión. ¿Entiende? Porque son religiones no hechas por Dios. Dios nunca mandó que hagan religiones. ¿Entiende? Dios mandó que se predique la palabra de Dios. ¿Entiende? Pero las religiones llegan a ser un sistema. ¿Entiende? Y ahí se te prohíbe que creas otra cosa más que la doctrina de esa iglesia. ¿Entiende? No importa si está en la Biblia o no. Tienes que creer esa doctrina. Llegas a ser esclavo de una doctrina. Llegas a ser esclavo de una iglesia. En lo visible tal vez serás libre, pero eres prisionero en el mundo de la fe, en el mundo invisible. ¿Entiende? Pero ese es el plan de Dios. No, Señor. Jesús dijo que el plan era libertarnos. ¿Entiende? Dijeron, si no somos esclavos. Claro, no eran esclavos en lo natural, pero eran esclavos en su fe, eran esclavos en su alma. Estaban miedosos de los hombres. Por eso dijo Jesús, más bien, dijo, el hombre no, lo único que les puede hacer hasta matar su cuerpo. Pero tengan temor a Dios, no al hombre. Porque si te matan no hay problema, pero Dios tiene potestad sobre tu alma. Les enseñaré a quién debe temer, dijo. No al hombre, pero a aquel que tiene potestad sobre tu alma. ¿Por qué? Porque Jesús le está enseñando eso. Él es el libertador. Él está enseñando que nuestro temor sea correcto. ¿Entiende? ¿Qué tipo de cosas? ¿Ve? Cierto. Podemos tener compañerismo, podemos congregarnos en una iglesia, podemos, ¿entiende?, hacer lo que queramos en nuestra fe, con tales que no sea contra la palabra. ¿Entiende? Pero recuerda que tu respeto y tu temor, y tú seas un soldado, tu identidad sea, ¿entiende?, basada en la palabra de Dios. Entonces, mostrando, ¿ve? ¿Qué es? Estos espíritus buscan hacer soldados y llevarlos ¿a dónde? Armagedón. ¿Entiende? El tercer ay. ¿Qué cosas? Armagedón, la batalla final. ¿Entiende? Ocurrirá en lo natural, pero está ocurriendo hoy en lo espiritual. Está ocurriendo hoy en la palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? ¿Quién te impide que te conectes con la palabra? Por eso que en aquel día dirá, oye, ¿tú por qué no creíste esto? Señor, es que mi iglesia. ¿Y qué tiene que ver tu iglesia? Tú tenías acceso a la Biblia, ¿no? ¿Por qué cree que Dios ha permitido que todo el mundo tenga acceso a la Biblia? Porque es el fin. Para que nadie tenga excusa. Antes, estos 2000 años, como no era el fin, ¿entiende? La Biblia era prohibida, era perseguida. Nadie tenía acceso a la Biblia, era prohibido, era muerte segura el que lo hallaban con la Biblia. Pero hoy, ¿por cuánto es el fin? Para que no haya excusa. ¿Entiende? Dios mismo permitiendo que cualquiera tenga acceso a la Biblia hasta por $5, ¿entiende? ¿Ve? Y es más, hasta te reparten Biblias. Pero ahí estarán las voces, está bien, tenlo, pero cuidado te atrevas a tú querer conocerla. Solo el líder puede conocerla, solo con él habla Dios, solo a él viene la revelación. Muestra que eso es escritural, muestra que eso es el plan de Dios. Yo te muestro aquí, en la Biblia, cuál es su voluntad, cuál es su plan. ¿Entiende? Jeremías capítulo 31. Bueno, toda la Biblia dice eso, pero leamos esto. ¿Entiende? Jeremías 31. El verso 31. He aquí, vienen días, dice Jehová. Viene un tiempo. ¿Entiende? ¿Cuál es su voluntad? Mira Dios diciendo, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. ¿Entiende? ¿Qué pacto invalidaron? Mire lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escucha esto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. ¿Por qué? ¿Solo los pastores me conocerán? ¿Los predicadores me conocerán? ¿Entiendes? ¿Los ministros me conocerán? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Ese es el plan de la voluntad. Eso es lo que yo haré. Esa es la visión de Dios, ese es el propósito de Dios y Dios lo hará. Ese es su plan. ¿Entiende? Piénselo, eso es lo que el ministro tiene que entender. ¿Ve? ¿Cuál es el objetivo de Dios para este día? Es lo que cada creyente tiene que entender. ¿Entiende? Dice que ninguno dirá conoce a Jehová. Es decir, el propósito de Dios es que vengas a la palabra y Él te va a llevar a un nivel cuando todos estarán conociendo a Dios. Nadie podrá enseñar, todos conocerán lo mismo. Una mente, un Señor, un bautismo, una fe en todos. Ese es su plan. Lees Deuteronomio 11, lees Josué 1. ¿Ve? ¿Qué dice? Le hablarás. Dice, esta mi palabra le hablarás. Dice, ¿entiende? ¿Qué? Le hablarás a tu hijo, le hablarás en tu casa, al acostarte, al levantarte, en el camino. No solamente es en la iglesia, en el púlpito. No, Señor, el plan de Dios era la palabra de Dios, tu diario vivir. Mira, cuando Jesús vino, Él era la palabra, Él entendió, ven y sígueme. ¿Qué es? Está llamando a su gente y compañerismo con Él. ¿Quién es Él? La palabra. Y Él les está hablando la palabra en el camino. Y Él no solamente dijo, muy bien, vengan que les predique y luego vayan, se regresen el próximo sábado. No, se quedó con ellos, la palabra con ellos, caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, la palabra con ellos. Les limpió, les lavó para que puedan recibir el Espíritu Santo. Pero hay gente que piensa que tiene el Espíritu Santo cuando no tiene unidad y compañerismo con la palabra. Porque solo la palabra te puede limpiar, solo la palabra te puede lavar. Jesús dijo, ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Pero qué es? Fuera de eso, nosotros nos convertimos, ¿ve? En soldados de otra causa. Entonces, ¿qué es? Podemos tener religión, podemos tener una vida religiosa, pero nuestra relación con la palabra de Dios no es la correcta. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque estaremos derrotados, estaremos luchando, ve usted, por una causa, ¿entiende? Errada. Entonces, al mirarnos los demás hermanos, no verán en ti, ¿entiende? La vida de Cristo, porque ¿qué es, hermano? Nosotros somos llamados a reproducir, ¿entiende? Esa vida registrada en la Biblia. ¿Cómo la reproduciremos, entiende, si no la conocemos? Entonces, al mirarte a ti, verán a alguien que vive, es un arqueólogo de la fe. Uno que está buscando mirar las cosas antiguas que fueron, pero que ya no existen. Porque un arqueólogo busca cosas antiguas, cosas que existieron en algún tiempo. ¿Entiende? Tal como hay en lo natural, también hay en lo espiritual. Lo mismo, arqueólogos de la fe. Solamente buscando, mira, el gran Pedro, cómo tenía tremenda fe, y desenterrando, entiende, esos huesos de dinosaurios y todo, y limpiándolos, y tratando de armar un cuadro de algo que existió, pero ya no existe. Ese es el cristiano de hoy, entiende, diciendo, mira, cómo Dios cambió gente allá, cómo Dios tuvo hombres allá, mujeres allá, iglesias allá, tan fieles, tan leales a la palabra. Pero habrá gente que no querrá solamente la historia, ¿entiende? Habrá gente que querrá el yo soy, el Dios de tiempo presente. Habrá gente que dirá cielo, pero allá puede operar hoy. Solamente que yo tengo que entender qué se requiere para eso. ¿Qué se requiere? Para eso se requiere que yo me despoje del temor. Mi temor muchas veces está errado. ¿Entiende? Y eso es lo que vienen los líderes a sembrar temor, miedo. ¿Entiende? Ten cuidado, hay falsos profetas. Sí, pues. ¿Entiende? Pero ¿qué le decían a Jesús? Que era un falso. Los falsos lo acusan al verdadero. ¿No era Roma acusándolo como falsos a la iglesia? ¿Entiende? Verdadera, y no los mató como falsos. ¿Entiende? Captas cosas. Pero el real Espíritu Santo buscará, ¿entiendes? Enfocarnos en lo real y verdadero, que es la palabra de Dios. Entonces nuestra identidad será correcta. Entonces nuestra lucha, nuestra batalla, nosotros sabremos luchar, sabremos por qué pelear, sabremos, ¿entiende? Por qué vivir en esta tierra, libres de todo temor. ¿Entiende? Podré reconocer un verdadero creyente. Mi respeto para él no será porque es mi amigo, mi conocido, será por ver la relación de él con la palabra de Dios. Y si se porta mal y es desobediente, así sea mi hermano, sea mi amigo. ¿Entiende? No, Señor, yo quiero real cristianismo. ¿Entiende? Porque de qué sirve que nosotros estemos apoyando una iglesia, ¿entiende? De gente que no ama la palabra, no ama la vida cristiana, que solamente quieren cristianismo, pero a la misma vez vivir una vida mundana, una vida derrotada. Jóvenes que por un tiempo en la iglesia, después se van, después regresan, después se van, ¿entiende? No pueden vencer. ¿Por qué no pueden vencer? Porque no se puede vencer con la vida de iglesia. El poder no está en la religión, el poder está en la palabra. Cuando tú entras a la palabra, ya no hay caída.
ya no hay retroceso, ya no hay debilidad. Eres un cristiano sólido. Hoy, y si tengo que vivir 100 años seré cristiano, como la palabra lo requiere. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios es gloriosa. ¿Entiende? El poder de Dios es glorioso, dispuesto para sus hijos. ¿Acaso Dios no sabe las luchas que tienes? Dios no sabe, Dios lo sabe. Y te digo, Dios envió todo lo que necesitas para vencerlo, pero lo colocó en su palabra. ¿Entiendes? Por eso cuando Jesús se enfrentó frente al diablo, ¿cómo lo venció? ¿Entiende? El diablo vino y dijo, mira, tienes hambre. Viene con él a hacer notorio las necesidades de tu cuerpo. Pero Jesús le dijo, mi primera necesidad no es la de mi cuerpo, mi primera necesidad es la palabra de Dios. El hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Entiende? Jesús no se dejó derrotar. ¿Entiende? Dios sabe que la misma lucha que tienes, Dios lo sabe, pero ha provisto lo que necesitas para vencer. Solamente que necesitamos volver nuestra atención hacia la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces viene alguien y dice, oye, ¿me respetas a mí? Yo soy el sacerdote enviado de Dios. Espérate. ¿Entiende? Por ejemplo, viene alguien y dice, yo soy el presidente. ¿Así? ¿Cómo te llamas? ¿Entiendes? Fulano de tal. ¿De qué país eres? Soy presidente de Ecuador. No, yo sé cómo se llama el presidente de Ecuador. A mí no me engañas. ¿Entiende? Por eso la historia registra a Martín. ¿Ve? El mensajero, ¿entiende? ¿De qué edad era? ¿Entiende? La tercera por ahí, ¿no? ¿Entiende? Entonces vino, dice, él estaba ahí. Y vino un ángel reluciente. ¿Entiende? Y se paró con su corona de oro. ¿Entiende? Calzado de oro y todo. Se paró y dijo, Martín, siervo mío. ¿Entiende? Soy tu Señor Jesús. Puedes adorarme. Y sobrenaturalmente vino, hermano. Un ángel poderoso y era real, eso le estaba viendo eso. Y Martín estaba. ¿Habrá algo en la Biblia así? ¿En qué parte de la Biblia Dios pidió, soy esto y adórame? Cuando él vino a Manoa nunca le dijo eso. Cuando él vino a Moisés nunca le dijo eso. Nunca él exigió adoración y él se lució. Cuando vino a los caminantes de Maús, después de su resurrección, dice, él les abrió la escritura. Les abrió los salmos, todos los profetas. Él nunca dijo, soy Jesús, ¿no me reconocen? Dice, les abrió toda la escritura. ¿Entiende? Les habló la palabra. Él era el que diga, ¿qué? Miren mis manos, yo soy el que me crucificaron, estoy vivo. No, él primero presenta su palabra antes que él. Y cuando Martín miró eso, ¿qué te pasa, Martín? Adórame. Y él estaba ya medio impaciente. Él paseaba, dice, su mente por todas las escrituras. No, miró, zapatos de oro. El Señor, cuando vino a la tierra, Él es el dueño de todo. Él pudo haber usado la mejor vestimenta, la mejor casa, pudo haber comprado la mejor movilidad. Él era dueño de todo, él sabía de todo. Pero él no le gusta presumir. Él no es vanidoso. Y aquí está con zapatos de oro, una corona. Y la Biblia dice, sus santos lo coronarán. ¿Entiende? Entonces le digo, vete, Satanás. ¿Entiende? ¿Qué es? Él no juzgó por vista ahí estaba ese ser sobrenatural y botando luces, ¿entiende? ¿Ve? Pero él juzgó por la palabra. Lo mismo, puede venir alguien y decir, yo soy un pastor, yo soy un siervo de Dios, a mí Dios me llamó y te voy a contar mi experiencia, yo estaba en un cuarto, yo estaba esto, y eso te pueden engañar, ese puede fabricar una historia. ¿Entiende? Pero el pensamiento es, como él tiene la Biblia, él no miente. ¿No tiene la Biblia el sacerdote? ¿Entiende? ¿No tiene la Biblia cualquier religión? ¿Entiende? Cáncer cosas. ¿Ve? ¿Pero qué es? Es por la palabra que nosotros nos volveremos soldados, ¿entiende? Luchando por una causa correcta, por la causa que nos conviene. Si no, estaremos luchando como por Caifás. En vez de luchar por la palabra, lucha por una religión, por un líder religioso. Este soldado y defiende a Caifás y golpea a Cristo. ¿Entiende? Igual, mira, en ese tiempo de Martín, dice que había un muchacho, dice, y empezaba a decir, ustedes tienen que hacerme caso, no hacen caso a lo que yo digo, a mí Dios me habla. Queremos hacerte caso, pero tu vida no es la correcta. ¿Entiendes? Tú no cambias, tú eres rebelde, te molestas rápido y no actúas correctamente. No, pero Dios a mí me habla. Y Dios me ha dicho que yo soy el líder de ustedes. Ahí estaba el líder anciano, ¿entiendes? Y le decía, no le hacían caso. Entonces se levantó un día y dijo, Dios me ha dicho que este día les va a probar esta noche que Él me ha escogido. ¿Entiendes? Él me va a dar un manto blanco, ha dicho. Y ustedes van a ver por incrédulos, tienen que hacerme caso.
Y lo escucharon y estaban, entiende, medios. Ahora, Dios no busca, hermano, ningún líder verdadero busca que le crean, no busca hacer tener miedo. Pero el líder falso sí, él busca decir, así me ha dicho el Señor, que Él me ha enviado a ustedes. Si no me creen, Dios les va a castigar. Y busca crear miedo. Dios no crea miedo. Dios trae libertad. Dios no trae miedo. No puedes ir allá, no puedes ir acá. Jesús le dijo, pues adelante. Si ustedes también quieren irse, adelante. Él nunca obligó a la gente. Él es todopoderoso, pero no abusa de su poder. ¿Entiende? Entonces dice, esa noche vino ese manto. Y se encendieron las luces y lo miraban, ahí estaba. ¿Ven lo que les dije? Aquí está el manto. Lo tocaban, ahí estaba. ¿Entiende? Ahora díganme que estoy errado. ¿Entiende? Y se paseaba, a ver, ahora díganme. Y todos estaban, no sabían qué hacer, porque conocían que la vida de él no cuadraba con lo que decía. ¿Entiende? Entonces el anciano dijo, bueno, hay una cosa. ¿Entiende? Si es real que Dios te ha traído este manto, vamos a Martín, le dijeron. Vamos a hablar con él. No, Martín no tiene nada que hacer aquí. Claro que sí, él es un siervo de Dios. Queremos que te presentes ante él. No, yo no voy a ir. De todo modo vas a ir. Cójanlo entre dos y llevémoslo. Y cuando lo cogieron, se fue el manto. ¿Entiende? ¿Qué es? Y Dios dejó esa historia registrada. Pero piénselo ahora, ni a mí tienes un sueño, le tienes más fe al sueño que a la palabra. ¿Entiende? O aparece una visión, no lo juzgas por la palabra, solo dices. Hay gente que dice, hermano, un ángel me visitó. Sí, ¿qué te dijo? ¿Me entiende? ¿Cuál fue el énfasis? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Daniel dijo, un ángel me visitó, pero me visitó para revelarme cuál es el plan de Dios con Israel, las 70 semanas. ¿Entiende? Me habló de los 6 propósitos que Dios iba a hacer. Manoa, la mujer de Manoa dijo, un ángel me visitó. Sí, ¿para qué? Porque ha dicho que esta es la hora de traer a escena un libertador. ¿Entiende? Anrán y Jocabed dijeron, nos visitó un ángel. ¿Por qué? Porque va a traer a escena a Moisés, el libertador. Dios no hace cosas por hacer o por jugar, por entretener, por impresionar, por hacer famoso a alguien. Dios tiene una razón, un propósito con el alma de su pueblo, con el alma de aquellos por los cuales Él murió. ¿Entiende? Y debemos saber ser soldados de esa causa. ¿Entiende? ¿De qué manera? Llénate de la palabra, nadie te puede impedir. Dios, es lo tremendo que nadie puede decir, en lo natural puede decir, este es mi negocio, no te prohíbo que vendas este producto, yo lo tengo patentado. ¿Entiende? Y eso es lo que trata de decir Roma o la jerarquía de la iglesia. ¿Entiende? La Biblia solamente podemos entenderlo nosotros. Ustedes solamente tienen que resignarse a ser oyentes y nada más, y alimentarse de los líderes. No pueden ellos tener el monopolio de Dios. No pueden arrinconar, encorralar a Dios. No pueden tener prisionero a Dios. Dios está disponible del más grande al más pequeño. Dios está disponible para cada persona de una manera individual. ¡Aleluya! Porque es personal. Tienes que luchar por esa causa. ¡Aleluya! Yo respeto a cada hermano, tú puedes respetar, nos respetamos, cierto. Pero en la verdad, en la palabra. Pero estos dijeron, edad tiene, pregúntale a él, dijeron los padres del ciego. ¿Por qué? El temor. ¿Entiende? Oh, hermano, nos conviene nuestro temor de la palabra. Nos conviene ser soldados por la palabra. ¿Entiende? Nos conviene eso. Miren toda la Biblia, aquellos que lucharon, por lo correcto. Eso llegaron a ser parte de Dios. Aquellos que lucharon por lo correcto. Jacob luchó por la primogenitura. ¿Entiende? Esaú no luchó y quedó fuera. Siempre fue así. Siempre fue así. El mismo plan. Por eso Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, de mi palabra. Porque habrán espíritus que buscarán, que no consideres que es algo glorioso ser soldado de la palabra. Pero Jesús advirtió y dijo, te recuerdo, me avergonzaré de ti. ¿Entiende? Lo más grande que hay en la tierra no es una iglesia, no es un líder, no es un obispo. Lo más grande que hoy existe en el universo, que hoy mismo existe, es la Biblia, la palabra de Dios. No hay cosa más grande, no hay autoridad más grande, no hay libro más grande. No lo hay. Es la palabra de Dios. Por eso, que cuando vino el profeta de este día, por eso que el hermano Branham decía, la palabra de Dios, una palabra de la Biblia, una, vale más que 10,000 mías. ¿Entiende? Porque un real profeta, un real siervo de Dios no buscará decirte, no, él buscará volverte a la palabra otra vez. ¿Entiende? Pablo buscaba, y cada profeta en la Biblia buscó volver la gente a la palabra. Lo mismo hoy. Dios envió un profeta para buscar volver nuestra atención hacia la palabra de Dios. De hecho, que se enojaron con él, ¿entiende?
Ve, se enojarán contigo si tú buscas volver la gente a la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque no es cuestión de solamente de un mundo visible, es cuestión de un mundo invisible. Buscar dándonos una identidad errada, buscar hacernos luchadores por algo errado, por algo que no conviene a nuestra alma. Pero aparta tu mirada hacia la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y cuando tú ves reales siervos, no buscando solamente predicar por tener una economía, ¿me entiendes? O porque les vaya bien, tú vas a darte cuenta. Esos no necesitan pedir que los respetes. Cada creyente va a darse cuenta de un real siervo, de un real creyente, un real diácono, un real músico. ¿Me entiendes? Vamos a darnos cuenta de eso. No se impone el respeto, se gana. ¿Me entiendes? Cáptese cosas. Entonces, ve, nuestra identidad a veces está pervertida, está distorsionada. Y nos encontramos como este soldado. Qué tremenda escena. Golpeando a Jesús, defendiendo a Caifás. Qué cosas, qué errores. Tú dices, ¿cómo lo hizo allá? Muchos de nosotros decimos amén a lo que no es verdad, que parece. Porque te puedes decir, aquí dice, habla de la prosperidad, habla de esto, claro, pero está mal colocado. El principal énfasis de Dios es tu alma. Las demás cosas, Dios sabe tu necesidad, es cierto. ¿No le dijo a Job? ¿Quién crees que alimenta al león? ¿Quién crees que alimenta a los cuervos? ¿Quién crees que cuida del mar? ¿Quién crees que cuida de la nieve, del granizo, de las pléyades, de todos los animales? ¿Quién le caza la presa al león? Yo cuido de todo eso, ¿entiende? Pero más importante para Dios y la obra de Dios es traer de regreso tu alma a la posición de hijo de Dios en la condición de obediente, no desobediente, porque caímos de obediencia a desobediencia. Debemos volver de desobediencia a obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces somos obedientes a nuestra iglesia o a nuestros líderes, ¿entiende? Y seguro, ve usted, dijo el profeta, debemos obedecer a un líder siempre y cuando él no esté proyectando sus ideas, sino lo que la palabra dice. Y la palabra también puede salir de cada hermano, de cada hermana, de cada niño, porque Dios usó niños en la Biblia. A veces viene y dice, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Seguro que el gran Elí pudo decirlo eso a Samuel, un pequeño niño. Pero Dios desde Samuel, ¿quién tenía razón? ¿El anciano o el niño? El niño estaba correcto. ¿Me entiende? Ve, eso escribió la Biblia para que nosotros no nos quedamos arrogantes, ¿entiende? Ve, piénselo. Ve, allá, ¿quién estaba? ¿Ese anciano ciego? ¿Entiende? ¿O esa anciana ciega? ¿Entiende? Tenía más razón que todos los líderes que veían. Ahí está Ana abrazando al Mesías. Y decían, claro, ciega pues. No ve que esa mujer ha tenido una relación con un romano y su hijo de fornicación. ¿Ve? Y ella decía el Mesías, la salvación de Israel. Y ahí estaba Simeón. Claro, decían esos ancianos. ¿Ve? ¿Entiende? Uno ciego, el otro de repente ya está mal de la mente. ¿Entiende? No lo creyeron. Pero no es si es un anciano, no es si es un niño, no es si tiene experiencia o no tiene experiencia. Es si está de acuerdo con la palabra de Dios. No parcialmente, totalmente. Creyentes que aprenden a mirar por la palabra. Entienden, mi razonamiento me va a engañar. Mi pensamiento me va a engañar, mi sentir me va a engañar. Como Sansón, ¿ve? Sansón, un hombre poderoso, fue engañado. ¿Por qué? Porque confió en su sentir. ¿Entiende? Confió en su vista, miraba, cierto, Dalila lloraba, derramaba lágrimas. Y él decía, siento que me ama. Él no sabía que ella era el enemigo, que ella era el diablo engañándolo para su mal. Pero él no puede discernir, porque no se discierne con el corazón, no se discierne con el pensar ni con la vista. Pero con la palabra se detecta todo espíritu errado. ¿Entiende? Entonces es lo mismo hoy. Ve, un pueblo que no estará basándose en su sentir, sino lograr basar su fe en la palabra de Dios. Esas son las cosas que hoy nos convienen. Y ve, queríamos buscar dejar ese énfasis en usted. ¿Entiende? ¿Por qué, hermano? Porque todo va a terminar. Nosotros puede ser nuestro último sermón hoy, como digo, no sabemos, un día de estos tal vez lo sea. ¿Entiende? Pero recuerde, quédese con verdades. ¿Entiende? Que a usted le beneficien. Porque el objetivo de Dios no es beneficiar a un sistema ni siquiera a un hombre. El objetivo del Evangelio es traer de regreso el alma de la gente otra vez en amistad con Dios y su palabra. Ese es el objetivo del Evangelio. ¿Entiende? Ese es el objetivo. Que Dios los bendiga, pongámonos de pie porque ya es tarde. Pongámonos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Recuerde, podemos tener nuestra identidad distorsionada, enfocada mal. ¿Entiende? Piense, Pilato. ¿Ve? Usted puede leer eso en toda la Biblia. Pilato hasta su esposa le manda notas y le dice, ten cuidado, ese justo, he padecido esta noche en sueños. ¿Entiende? Pilato le decía, bueno, lo voy a soltar, no lo sueltes. O sea, para Pilato valió más la voz del pueblo. Él era una autoridad, él no tenía que dejarse dominar, él no tenía que dejarse mandar del pueblo.
¿Entiende? La Biblia registra los errores que cometieron, no solamente los religiosos, los políticos, la gente con autoridad. ¿Entiende? Los padres de este ciego, todo tipo de gente fue engañada y su temor fue apartado. Deberían temer de Cristo, deberían estar del lado de Cristo, pero no lo estuvieron. ¿Entiende? Y su destino eterno, piénselo al otro lado cuando se den cuenta. ¿Qué hicimos? ¿De qué le valió a Pilato quedar bien con la gente? ¿Entiende? ¿De qué le valió a este defender a Caifás? ¿De qué nos valdrá a nosotros hoy? Solo defender o luchar por una iglesia, por un sistema. ¿Entiende? Pero sí será glorioso. ¿Entiende? Ser soldados de la palabra de Dios. Eso es lo que nos conviene. Y esas son las cosas en las que debemos estar enfatizando. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos has dado para enfatizar, Señor, por tu palabra, las verdades que convienen, Señor, al alma de cada creyente. Padre, preparar, Señor, nuestro entendimiento para poder, Señor, operar esa batalla, para poder operar en esa batalla, Señor, para liberarnos de todo concepto, de todo objetivo malo en el cual tal vez pudiéramos haber sido enfatizados, pero para volver nuestro énfasis a la verdad de tu palabra, Señor, que conviene a nuestras almas y también conviene al resto de nuestros hermanos, porque ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Pero cuando tenemos libertad podremos ayudar a ser libres a otros. Por lo tanto, ayúdanos a obtener, Señor, logros y comunión contigo para poder recibir de ti, Señor, la realidad de vida eterna y poder, Señor, como cada tribu de Israel ayudaba a otra tribu a conquistar su tierra, igual cada uno podamos ser ayudadores de nuestros hermanos a seguir conquistando, Señor, nuestra fe y basándola en tu palabra, conquistándolo, Señor, contra toda adversidad, todo obstáculo, todo enemigo, Señor, que busque enfatizar y enfocar nuestra atención y nuestra fe y nuestra lucha, Señor, por objetivos que no nos convienen hacia eternidad contigo, sino hacia una eternidad sin ti, Señor. Pero gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la fe de cada uno de tus hijos. Gracias por el deseo de cada uno de estar correcto. Eso nos ayuda, Señor, a tener una reunión en la cual podemos enfatizar en escrituras, Señor, donde podrá beneficiarnos y darnos salud en nuestra fe, Señor, salud en nuestra alma. Decimos gracias por ello, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos a ti, todos nuestros hermanos aquí, en diferentes partes de Ecuador y en Argentina, nuestros hermanos, Señor, y también en Perú. Gracias por todo, Padre. Juntos, Señor, podamos ser bendecidos de ti y donde estemos, nuestra atención y nuestra relación contigo sea establecida en una gran armonía, en una gran unidad, Señor, porque eso es por lo que oraste, dijiste, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Cristo y la palabra siendo uno, esa es la unidad por la cual clamaste, un pueblo unido con la palabra. Las demás cosas serán, Señor, añadidas, no las tenemos que buscar, serán añadidas. Tú las dijiste, Padre, por lo tanto, creemos también que conoces la necesidad de cada uno de tus hijos y convencidos que tú les suplirás mientras tu palabra, Señor, es recibida. Por lo tanto, te decimos gracias también por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.